Por favor, si podríamos bajar el fondo musical para poder dar inicio al segundo día de capacitación. Señoras y señores, a todos los asistentes el día de hoy, tengan ustedes muy buenos días. A nombre de la Honorable Municipalidad Provincial del Cusco, a través de la Oficina de Imagen y Relaciones Públicas, asimismo también a través de el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Cancillería del Cusco, les damos la más cordial bienvenida al segundo día del curso de capacitación sobre protocolo ceremonial y organización de eventos. Hoy nos acompañan y queremos también saludar y agradecer la presencia del ministro SDR Enrique Noria Freire, director de ceremonial del Estado. Asimismo del señor David Hurtado Fudinaga, director de la Cancillería del Cusco, el licenciado Carlos Alberto Chirao Flores, director de Imagen y Relaciones Públicas de la Municipalidad Provincial del Cusco. Los recibimos con calurosos aplausos. Del mismo modo, como no agradecer vuestra presencia y la predisposición del tiempo para poder seguir reforzando cada uno de nuestros conocimientos y seguramente posterior a ello, emplearlos en nuestra labor y en nuestro trabajo. Vamos a dar un pequeño resumen de todo lo avanzado en el primer día del curso de capacitación. Reiteramos y también recordamos que los temas avanzados el primer día fueron el módulo 1 con el marco general legal y normativa vigente, el módulo 2, jerarquías y precedencias del Estado, el módulo 3, tratamiento y uso de símbolos patrios. El día de hoy continuaremos precisamente con el módulo 4, institucionalidad y actos oficiales. Pero antes queremos invitar, en este caso, al señor David Hurtado Fudinaga, director de la Cancillería del Cusco, quien tiene a su cargo las palabras de bienvenida. Lo recibimos. Gracias. Muy buenos días con todos. En lo personal, como director de la Oficina de la Cancillería en Cusco, no puedo estar más contento del éxito de esta actividad, que ha sido gracias a la iniciativa del municipio provincial de Cusco y especialmente del señor Carlos Chirao Flores, quien tuvo a bien acercarse un día a la oficina y hacernos la propuesta, y también a la inmediata positiva respuesta de mi querido colega Enrique Noria, el ministro Enrique Noria, quien es director de ceremonial actual y que no solamente tiene el conocimiento, sino también una larga experiencia. Y hoy día yo me felicito por estas circunstancias en las que estamos ahora, en la que en la mañana fui a recoger muy alegre a mi colega en el aeropuerto y él me comenta que los habían bajado del avión por un inconveniente que habían encontrado y evitando el que él pudiera estar presente junto a todos nosotros como hubiese sido nuestro deseo. Pero lo importante que yo quiero rescatar y resaltar es precisamente esto, es decir, el mejor aliado de cualquier organizador y alguien administrador de lo que es el protocolo y el ceremonial es precisamente el tiempo y la actitud. Acá hemos tenido este imponderable, más allá de nuestras posibilidades, pero esa actitud y el tiempo a nuestro favor nos ha permitido tener exitosamente la continuación de este curso de protocolo y ceremonial. Acabo ante una entrevista que me hizo un periodista recordar una anécdota que también la había comentado con mi querido colega Enrique, y era que una transferencia de mando hubo una vez, me recuerdo el escenario en el Hotel Bolívar, el nuevo secretario general
de la Organización de Estados Americanos, salió al frontis del hotel y no encontró su vehículo oficial. Y se veía el rostro pues de sorpresa, ¿no? Como que pensaban, oye, todo esto son muy eficientes, ¿qué ha pasado? No está acá mi vehículo. Y el colega mío que tenía a cargo esa responsabilidad llamaba al chofer y no lo encontraba. Pero esa reacción inmediata y el tiempo que tenía a su favor le hizo ver a un grupo de periodistas a un costado del hotel que conversaban dentro de ellos y acercándoseles les dice: ustedes saben que hay un nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos. Todos respondieron que sí. Y mi colega les continúa preguntando: ¿no les gustaría a ustedes hacerle una entrevista si es que lo tuvieran ustedes a este señor presente? Sí, le dijeron, bueno, lo tiene ahí. Por supuesto, el grupo de periodistas lo envolvió al secretario general y eso le permitió a mi colega tener un tiempo adicional para encontrar a un reemplazo, un vehículo y el chofer para poder recibirlo. Tan pronto lo tuvo y se estacionó enfrente del hotel, fue donde el secretario le dijo: señor secretario general, ahí tiene su vehículo. Esa habilidad, esa actitud para responder a estos inconvenientes es un complemento para todo lo que es el ceremonial y protocolo. Como sabíamos muy bien, y mi colega lo ha señalado en muchas ocasiones, el protocolo nos da normas, reglas para poder llevar adelante una ceremonia, una reunión con el aporte de la tranquilidad, de la estabilidad que ésta le da. Y por supuesto el ceremonial es la forma, el procedimiento como este se lleva. Pues bien, todo esto hace un universo que permite la tranquilidad, la comodidad, la proyección de ese orden que el ceremonial y el protocolo precisamente desean apuntar. Nuevamente reiterarles mi agradecimiento a todos ustedes por su presencia en esta mañana, el interés que tienen en poder tener estos conocimientos y la felicitación reiterada a la Municipalidad Provincial del Cusco en la figura del señor Carlos Chirao Flores y a mi colega Enrique Noria, quien hoy día va a terminar con las lecciones que espléndidamente nos ha tenido a bien dar en la primera sesión. Muchas gracias a todos ustedes. El agradecimiento al señor David Hurtado Fudinaga, director de la Cancillería del Cusco. Esta es la clara muestra de que el trabajo coordinado interinstitucional puede generar mayor impacto. Y qué mejor si de esta forma los profesionales que nos dedicamos en cuanto a la imagen y relaciones públicas de las instituciones, tanto públicas como privadas, podamos mejorar, podamos reforzar cada una de nuestras capacidades, siempre buscando el bienestar, claro está, de nuestras instituciones y que esto se vea proyectado hacia la población. Sin mayores preámbulos, queremos presentar al ministro SDR Enrique Noira Freire, director de ceremonial del Estado, quien va a continuar con las exposiciones, en este caso del módulo 4, institucionalidad y actos oficiales. Lo recibimos. Muy buenos días, espero que me escuchen bien. Lo primero, bueno, mis disculpas porque pues, fue un tema de fuerza mayor. No sé por qué Cusco no quería esta vez que yo llegue y nos cancelaron el vuelo. Sé que están cancelando todos los vuelos de salida y de llegada, dicen por temas climáticos. Bueno, esperemos que esto cambie pronto, pero como bien han dicho, no he querido faltar y cancelar la cita, porque pues teníamos ya un compromiso, ¿no? Para vernos el día de hoy y continuar con los temas que tanto interés nos suscitan y con los cuales estamos aprendiendo muchos importantes conceptos y formas de ver y de tratar estos asuntos de protocolo y ceremonia. Quiero primero igualmente saludar
al director de Relaciones Públicas y Protocolo de la Municipalidad Provincial del Cusco, al señor Carlos Chirao. Quiero también saludar al ministro David Hurtado, que es el director de la Oficina Desconcentrada del Ministerio de Relaciones Exteriores ahí en el Cusco, a todos sus equipos y a todos y cada uno de ustedes por su presencia y por su interés también en este curso. Como bien dijo la maestra de ceremonias, pues vamos sin más a entrar en materia. A ver, déjenme ver. Creo que tengo que volver a iniciar esta parte. Es un nuevo formato, pero bueno, felizmente tenemos estas ayudas que nos permiten poder llevar a cabo estos cursos en forma virtual. Me parece que ya deben estar viendo la diapositiva. No sé si me pueden confirmar, por favor, si la están viendo. Sí, ¿no? ¿Se está viendo? Perfecto. Listo, muchas gracias. Muy bien, entonces, bueno, no tenemos todo el tiempo que más o menos lo habíamos planificado con todas estas situaciones que han ocurrido, pero bueno, vamos a tratar igual de ver muchísimos de los temas. Había uno pendiente que era este, justamente. He traído también algunos ejemplos de algunos documentos. Mi idea era hacer práctica ahí con ustedes al final, ¿no? Recrear algunos eventos, firmas de convenio, una condecoración, en fin. Pero bueno, lo podremos hacer quizás en un futuro cercano, coordinar y poder ver una posibilidad. Mientras vamos a continuar con los temas que nos habíamos propuesto para esta fecha. Quedaba este módulo cuarto de institucionalidad y actos oficiales. Entonces, básicamente aquí lo que vamos a ver es un poco lo que nos indica el ceremonial del Estado. El ceremonial del Estado, hoy hemos hablado, es ese decreto supremo 96 del 2005, donde están las principales ceremonias nacionales establecidas. Entonces, este ceremonial del Estado lo que nos indica es que en el Perú, ¿no? Actualmente, a partir del 2005, hay algunas ceremonias que son las consideradas las más importantes a nivel del Estado, y esas son responsabilidad de la Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado, su organización o su coordinación, en todo caso. Entonces, las vamos a analizar un poco ahora, qué es lo que indica ese ceremonial. La primera está, vamos a ver unas fotos después también para que puedan comprender. La primera indicada es el saludo al presidente de la República con motivo del Año Nuevo. Lo voy a leer y les voy a ir explicando luego. Luego está la renovación del juramento de fidelidad de la bandera. Luego está el aniversario de la independencia nacional, que a su vez toda esta efeméride, digamos, tiene varios actos y ceremonias dentro, ¿no? Tiene la misa solemne y Te Deum, tiene la sesión solemne en el Congreso, saludo al presidente de la República, parada de desfile militar y la ceremonia de acción de gracias por el Perú. Todas estas ceremonias y actos están inmersos dentro de los actos oficiales por el aniversario de la independencia nacional. Vamos también a explicar un poquito por qué, como también lo dijo el ministro Fudenao, pues Octavio Fudenao, pues el protocolo se va actualizando, obviamente va reflejando la sociedad para la cual trabaja, podemos decir, ¿no? Entonces vamos a ver un poco, vamos a explicar. Luego está la festividad de la patrona de las armas del Perú y Día de las Fuerzas Armadas, la Virgen de la Merced, y la transmisión del mando supremo que se presenta cada vez que hay cambio de mando, como este año. Este año justamente llevaremos a cabo esta ceremonia. Entonces vamos a ver un poco con las fotografías, ahí les voy a poder ir explicando. Entonces estas son las principales, ahora vamos a ver qué dice también el ceremonia. Entonces está el saludo al Año Nuevo, la primera fotografía. Esta ceremonia se realiza normalmente, casi siempre en Palacio de Gobierno. El presidente de la República, junto al ministro de Relaciones Exteriores o canciller, que siempre decimos que es como que subsecretario, entre comillas, para Relaciones Internacionales, van a ser los dos altos funcionarios que van a representar al Estado peruano. Y por el lado de los invitados va a estar el cuerpo diplomático. Yo les comenté en la primera clase quién es el cuerpo diplomático, ¿no? Todos los miembros del servicio diplomático extranjero acreditados en el Perú, es decir, que trabajan en el Perú. Básicamente, quienes invitan ahí, nuncio, ya sabíamos quién es el nuncio, el decano, ¿no? Que es el embajador de la Santa Sede, y todos los embajadores extranjeros acreditados, ¿no? Por orden de precedencia, también ya sabíamos cómo es su orden de precedencia, ¿no? Por la fecha de presentación de sus cartas credenciales. Muy bien, y los representantes de los organismos internacionales que tienen oficina en el Perú.
ellos también tienen una precedencia no tan estricta como el caso de los embajadores. Su precedencia está establecida de acuerdo al ceremonial peruano, primero el representante o la representante de Naciones Unidas, luego de la OEA y del PNUD, y los demás representantes los ubicamos por orden alfabético, del nombre del organismo internacional. Y digamos, esa es una convención a la que hemos llegado y digamos, ellos no tienen ningún problema y así se llevan a cabo todas las ceremonias a las cuales son invitados. Entonces, en esta ceremonia el nuncio va a dar un primer discurso, ¿no? Donde va a hacer un recuento del año anterior. Como su nombre lo dice, saludo por año nuevo. No se realiza el 1 de enero necesariamente, se realiza de preferencia durante el mes de enero, ¿no? De acuerdo a la agenda del señor presidente o de la señora presidenta, y se les convoca a todos los diplomáticos por una nota, que es un tipo de documento, que quizás se los explicaré un poquito más adelante, documento oficial, como decir un oficio, podríamos decir, pero dirigido a las embajadas. Es un documento específico que se utiliza en relaciones diplomáticas internacionales. Se les convoca, el nuncio dará su discurso, el presidente va a responder ese discurso, ¿no? En ese discurso, como digo, el nuncio hará un recuento de lo que ha sido el año anterior y va a hacer los votos también porque ¿no? El que está empezando, ¿no? Sea propicio para el fortalecimiento de las relaciones del Perú con todos los países que están ahí representados, ¿no? El presidente responderá y luego se produce el saludo. Ese saludo se va a ir anunciando persona por persona, ¿no? Por ejemplo, la señora era una ex embajadora en Colombia, ¿no? Entonces, embajadora, excelentísima embajadora, porque acá utilizamos tratamientos. Eso quizás lo vamos a ver también un poquito más adelante. Como son funcionarios extranjeros, sí, nosotros por respeto tenemos que utilizar su tratamiento. Un embajador, su tratamiento es excelentísimo. Muy bien, entonces excelentísimo embajador de Colombia o de la República de Colombia, utilizamos el nombre oficial del país además, señora tal, 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 tal. Entonces, en ese momento la señora se va a acercar, saludará primero al presidente, obviamente, ¿no? Porque es el anfitrión, y en segundo lugar al canciller, y luego va a pasar a otra sala donde normalmente nosotros ofrecemos o refrescos o un pequeño cóctel para que pueda, digamos, luego está la renovación del juramento a la bandera. Y ahora sí, gracias. Perfecto. Entonces, luego tenemos la renovación del juramento a la bandera. Esa es una ceremonia que anteriormente era llevada, hace muchos años llevada por la Dirección General del Protocolo, pero es una ceremonia básicamente castrense. Entonces, quien la organiza ahora es el Ministerio de Defensa, el protocolo del Ministerio de Defensa, que coordina con los protocolos de las Fuerzas Armadas. Se realiza normalmente en la Plaza Bolognesi, aquí en Lima. Son las ceremonias nacionales, por eso se realiza en la capital de la República de preferencia. Nada dice que podría realizarse en otro lugar, en otra región, inclusive si así se dispone. Como decimos, el protocolo también se puede adaptar, ¿no? O a veces se ha realizado en la Plaza de la Bandera, que está ya no en el centro de Lima, sino que está en el distrito de Pueblo Libre en Lima también. Entonces, en alguno de los dos, porque la significación es el juramento a la bandera. Entonces, si no se puede en la Plaza Bolognesi, que a veces ha estado en reparación, pues la Plaza de la Bandera también es un lugar, ¿no es cierto?, que justamente tiene ese enlace o esa significación, ¿no?, para la ceremonia. ¿Quién participa? Presidente de la República, ministro de Defensa, ¿no?, y el comandante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Muy bien, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y las tropas, ¿no? Luego tenemos el aniversario de la Independencia Nacional, que como les digo, tiene varios momentos. Ustedes lo han visto, o lo deben conocer todos los años seguramente, lo ven esta ceremonia. Este año va a volver a repetirse. Entonces está Misa y Te Deum. Aquí tenemos nuevamente lo que habíamos conversado, la presencia de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque hay una tradición en el Perú, ¿no? A pesar de que no hay una religión oficial, hay una tradición de la Iglesia Católica. Tenemos el concordato igualmente, ¿no? Y sepan que estas misas oficiales y Te Deum también se realizaban en la época de Reina, ¿no? Y el Te Deum es la parte final, es un canto, ¿no es cierto?, que se hace, que se puede realizar, la Iglesia lo puede realizar, siempre y cuando sea una ceremonia oficial, ¿no? Es un pequeño canto que está al final, ¿no? Es la misa, una misa normal, y el Te Deum es un canto que va al final. Muy bien, esto es en la Catedral de Lima. Aquí, por ejemplo, nosotros, si bien organizamos como Dirección General de Protocolo, coordinamos con el protocolo a su vez de la catedral, ¿no? La Catedral de Lima pertenece al Arzobispado de Lima, por eso es que el Obispo de Lima es quien oficia normalmente esta misa, que es el primado, ¿no?, de la Iglesia Católica en el Perú, ¿no? Y nosotros coordinamos. Ahí, ¿a quiénes se invitan?
No sé si ustedes recuerdan, la clase anterior nosotros hablamos de la precedencia 20. Entonces, a estas señoras y señores que forman parte de la precedencia 20, estas autoridades, se les invita allí, desde el presidente de la República hasta el comandante general de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Ese hasta el nivel 20. Todos los funcionarios que están dentro, todos los congresistas, bueno, ahora serán los senadores y diputados, los gobernadores regionales, se les invita a todos. Algunos obviamente podrán participar, algunos no, por agenda, por el viaje, etc., ¿no? Pero todos ellos están invitados, porque con ellos tenemos la representación de toda la República. Posteriormente se pasa al Congreso de la República, donde el presidente da su discurso, ¿no? Da su mensaje a la nación. Ahí también son invitados no solo altas autoridades nacionales, sino también el cuerpo diplomático, también es invitado allí, y algunas otras autoridades que invita el Congreso de la República. Ahí nosotros trabajamos en conjunto con el Congreso de la República, con su protocolo, ¿no? Es su casa, entonces nosotros respetamos que ellos se encargan de hacer las invitaciones, todo, y coordinan con nosotros, ¿no? Algunos aspectos. En tercer lugar tenemos, eso normalmente es el 28, ¿no? Y luego está el saludo de las altas autoridades y del cuerpo diplomático del presidente de la República en horas de la tarde, ¿no? Normalmente es la misa, luego es la presentación ante el Congreso, y por la tarde está el saludo del cuerpo diplomático al presidente de la República, muy similar a la fotografía que vimos anterior, solo que ahí ya no hay discurso, solamente es el saludo, y el saludo de las altas autoridades también al presidente por fiestas patrias, que es lo que nosotros comúnmente conocemos como el besamanos. Pero es igual, esta palabra es también una reminiscencia de la época virreinal, donde efectivamente había ese gesto de casi besarle la mano al virrey, las altas autoridades, o el rey, en su caso en la metrópoli, pero ya nadie le besa la mano a nadie, obviamente, ¿no? Simplemente se le da un apretón de manos, que es lo habitual o lo contemporáneo, pero todavía, escuchamos, ¿no? Se realizará, dicen, el tradicional besamanos, dice la prensa, ¿no? Entonces, pero ya nadie le besa la mano, pero esta ceremonia que sería en la tarde es la que nosotros estamos hablando. Y el día 29, al día siguiente, son los 2 días festivos, ¿no? 28 de estas ceremonias, y el 29 se realiza primero la ceremonia de acción de gracias, que es la última fotografía. Esta ceremonia no estaba en el ceremonial de Estado y regional del 2005, se incorporó posteriormente, en el segundo gobierno del presidente Alan García, si mal no recuerdo. En ese gobierno hubo esta idea, ¿no? Esta iniciativa, sabiendo que no toda la población peruana profesaba la religión católica, ¿no? Se pensó en dar un espacio para los peruanos que no profesaban esa religión, que podía ser otro tipo de religión evangelista, pues musulmana, presbiteriana, etcétera, ¿no? Otras confesiones. Entonces se le encargó a las iglesias evangélicas del Perú, ¿no? La organización de esta ceremonia. Se hace, ¿no? Todos los 28 antes del desfile del TDO. Van cambiando de local, eso sí, entre ellos se organizan. Nosotros también como protocolo coordinamos con la comisión organizadora de esta ceremonia de las iglesias evangélicas, y lo van cambiando en distintas iglesias, ¿no? Utilizan a veces conceptos o criterios, por ejemplo, si es el aniversario de alguna de las iglesias de ese año, pues ahí lo hacen, ¿no? Un poco para resaltar ese aniversario de esa iglesia. Se invitan igual a las altas autoridades. Es una ceremonia bastante secular, se podría decir. Hay una oración, sí, por supuesto, pero digamos, no necesariamente tiene todo un sentido, digamos, de la iglesia evangélica, si bien ellos lo organizan, porque la idea es que sea un poco más integrador, ¿no? Y posteriormente, dicho sea de paso, fue aprobada en 2017 por un decreto supremo de la PCM, y ya se incorporó como una actividad oficial que se realiza siempre los 29, porque también no había una fecha exacta, ¿no? Y con eso ya se oficializó. Y después es el desfile militar y parada militar, que también yo aprendí. Desfile militar es lo que nosotros vemos en las pantallas, y la parada militar es al inicio, cuando el jefe de Estado pasa revista a las tropas antes de iniciar el desfile. Eso nos explicaron, ¿no? Los militares seguramente lo sabrán. Ese primer segmento es la parada militar, y después ya es el desfile, ¿no? Así como el Te Deum es un canto que va al final de la misa, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, es muy interesante, en el caso del desfile militar, normalmente se ha estado haciendo ahora en la Avenida Brasil, en algún momento se hizo en el Campo de Marte. Sé que hay propuestas para volverlo a trasladar a otro lugar. Bueno, no hay problema, el protocolo igual se va acomodando, se va adaptando, siempre y cuando
este nuevo emplazamiento pues cumpla con esos criterios, ¿no? De ensalzar, obviamente, el objeto de esa ceremonia, de resguardar los temas de prensa, ¿no? Y de seguridad. Pero un tema muy interesante, por ejemplo, aquí, nosotros que estamos hablando de precedencias, o que hemos hablado de precedencias, de ubicación de personas y todo ello, es lo que ocurre en las tribunas 1, en la 2 y en la 3. La tribuna 1 es la que estamos viendo en la fotografía donde está el presidente de la República. Entonces, esa tribuna es muy interesante, cómo protocolo del Ministerio de Defensa la organiza. Ahí nosotros apoyamos, recibiendo a las autoridades, ubicándolas, etcétera, ¿no? Pero ellos prácticamente se encargan de armar todas estas tribunas. Entonces, el presidente de la República se coloca en el centro, inclusive se traen los asientos del Palacio de Gobierno, ¿no? Ese asiento grande que ustedes están viendo ahí en la fotografía. Él está en el centro como jefe de Estado, jefe de gobierno, pero a su vez como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Como es un desfile militar, yo creo que con muy buen criterio, y además el decreto supremo 96, ¿no? El ceremonial del Estado nos los permite, y el decreto supremo 100 también lo permite, que yo les indiqué, hay una sección ahí en la parte final del decreto supremo 100, de poder organizar por corporaciones, ¿no? A los invitados o a los participantes en una ceremonia. Entonces aquí, para mi entender, con muy buen concepto, se divide, como digo, en dos. Del presidente a la derecha van a estar todas las autoridades civiles que llamamos en orden de precedencia de acuerdo al decreto 100. Bien, entonces estará el presidente del Congreso, el presidente del Poder Judicial y así seguimos. Y otras autoridades que también son invitadas, bueno, se invitan viceministros a veces, ¿no? Se invitan algunos directores generales también, dependiendo por el concepto o la materia de la ceremonia, ¿no? Esa lista la hace el Ministerio de Defensa. Y al lado izquierdo del presidente están todas las autoridades, digamos, militares, más el ministro de Defensa, ¿no? Que es el anfitrión, podríamos decir, de ese evento, pero obviamente el presidente preside, valga la redundancia, porque él asiste, ¿no? Muy bien. Entonces ahí están, ¿cómo se colocan ellos? Pues, ministro de Defensa y luego por cargos y entre los que son iguales, ¿no? Por antigüedad, ¿no? Entonces, es una forma muy fácil, entre comillas, de poder ubicar a todas estas personas. Yo siempre digo, ¿no? Ustedes se imaginan que mezclásemos todo el segmento militar, que es muy grande, como ustedes ven, que es tan grande casi los invitados como la parte civil. Si los mezcláramos las presidencias todas completas, no sería imposible, pero muy complicado de lograr ubicarlos a todos rápidamente y que se sienten rápidamente, ¿no? Porque son muchas presidencias que tenemos que tener en la mente y hacer esta fórmula para ubicarlos y que nadie se sienta perjudicado. Y número dos, porque nosotros conocemos a nuestras autoridades. Muchas autoridades no confirman que van a ir y se presentan. Muchas autoridades dicen, no, no voy a ir y se presentan. Muchas autoridades dicen, sí voy y no se presentan. O muchas autoridades llegan tarde también, ¿no? Entonces pensamos que no van a ir y se presentan a media ceremonia y todos exigen su lugar, ¿no? Entonces es muy, muy importante a veces tener en cuenta eso para poder organizar, y yo creo que esta fórmula también fue muy, muy válida para facilitar la ubicación de estas personas, ¿no? Y que la ceremonia, por supuesto, inicie correctamente. Muy bien, luego está la festividad de la patrona de las armas, el Día de las Fuerzas Armadas. Esto lo organiza igual el Ministerio de Defensa. Se hace normalmente, hay una ceremonia frente a la iglesia de la Merced, aquí en Lima, en el Jirón de la Unión, ¿no? Donde está la Virgen de la Merced, que es la patrona de las Fuerzas Armadas, ¿no? Por eso ella lleva, como ustedes ven, como un fajín, ¿no? Con los colores nacionales. Y luego está la transmisión de mando supremo. La transmisión de mando supremo, como les expliqué, es prácticamente una fiesta patria nacional, ¿no? Aniversario nacional común y corriente, solo que se invitan a altas autoridades extranjeras. No solamente asiste el cuerpo diplomático local, sino que se invitan a presidentes de otros estados con los cuales el Perú mantiene relaciones diplomáticas, ¿no? Representantes de organismos internacionales, etcétera, ¿no? Es una forma que estos países, que nosotros los invitamos para que esos países sean testigos de ese cambio de mando, y una forma que estos países también nos reconocen al nuevo gobierno, ¿no? O sea, a la postre ese es, digamos, el objetivo, ¿no? Que tiene. Entonces vienen algunos presidentes, puede ser como en este caso esa fotografía que son 5, ¿no? Con venir más, dependerá. Y estos señores y estas señoras son invitadas a los principales actos, ¿no?
habrá normalmente un almuerzo o un cóctel de despedida del presidente que se va, ¿no? El día 27, ¿no? Y el día 28 normalmente el nuevo presidente hace un almuerzo o una recepción también para recibir a estas autoridades, a sus pares, ¿no? Entonces, aparte de estos tipos de situaciones y de algunas cortesías que da el Estado peruano a estas personas, a estos altos dignatarios, pues por lo demás el programa de fiestas patrias sigue igual, ¿no? Continúa igual. Muy bien. ¿Qué otros actos también nos indica el ceremonial que puede haber? Dice, otros que sean considerados como ceremonias oficiales por el Estado, por los institutos armados o por la propia Dirección General de Protocolo. Entonces me vienen a la cabeza ahora mismo dos casos importantes que tienen ley. Uno es el Día del Himno Nacional del Perú, que se acaba de decretar hace un mes, ¿no? Y que se ha establecido el 28 de septiembre, ¿no? Es esta ley 32565, ¿no? Y donde nos indica que todos los 28 de septiembre se debe celebrar el Día del Himno Nacional del Perú ahora y tiene que haber una ceremonia al respecto, ¿no? Nosotros justamente aquí en la edición del protocolo hemos estado creando, ¿no? Ideando, ya tenemos ya la autorización de una ceremonia que se cumplía aquí en el Ministerio, ¿no? Para llevar a cabo el objetivo de esta ley. Luego estaba el Día de la Soberanía Marítima, ¿no? Este día todavía está vigente, pero honestamente ha perdido mucho de la significación que tuvo en su primer momento. Este Día de la Soberanía Marítima se dio a través de la ley 3031, al poco tiempo de que nosotros ganamos la sentencia en el Tribunal, ¿no? de La Haya sobre la delimitación marítima. Entonces se estableció en ese gobierno el Día de la Soberanía Marítima, había una ceremonia muy importante en un inicio, con presencia del presidente de la República, altas autoridades nacionales, etc. Pero he visto que a través de los años ha ido decayendo un poco. Esta la debería organizar la presidenta del Consejo de Ministros junto con la Cancillería. Luego está la reincorporación de Tacna, que a pesar que no es una ceremonia oficial, estrictamente no está en el ceremonial, pero por la significación que tiene y la presencia de las altas autoridades, hasta el mismo presidente de la República, gabinete ministerial, muchas veces presidentes de los poderes, etcétera, no podríamos equipararla a ella. Luego están ceremonias de condecoración con órdenes nacionales, que normalmente deben ser entregadas por el presidente de la República, conmemoración del combate del 2 de mayo, el Día de la Bandera, honras fúnebres de altas autoridades, ceremonia de clausura de los institutos armados, de la Academia Diplomática, etcétera, etcétera. Pueden haber muchas otras ceremonias nacionales. Todas para organizar todas estas ceremonias, antes de pasar ahí, vamos a organizar todas estas ceremonias, como les indiqué, la Dirección General de Protocolo, al menos en las que están en el Decreto Supremo 96, ejerce el liderazgo y la organización, ¿no? De la coordinación, en algunos casos de la organización también, ¿no? Y cuando coordina, obviamente tenemos que coordinar con muchos estamentos, no solo con los protocolos, en el caso del aniversario patrio del Congreso, del Arzobispado de Lima, del Ministerio de Defensa, ¿no? Y del propio Palacio de Gobierno, sino también con otras instancias que están, digamos, llamadas a colaborar con estos eventos. Por ejemplo, fuerzas policiales y fuerzas armadas que nos van a brindar cierta protección, fuerzas policiales, seguridad del Estado para resguardar la seguridad de las altas autoridades, la policía de tránsito para organizar las vías de ingreso a estas altas ceremonias y para clausurar las calles que sea necesario. Tenemos la comandancia también de la Policía de Lima para lo que es resguardar también el circuito perimétrico, ¿no? Donde están las ceremonias se van a realizar. Tenemos el Ministerio de Salud, Bomberos del Perú, la Municipalidad de Lima también, ¿no? Porque se realiza todo en el centro histórico, entonces también hay que pedir ciertos permisos y hay que organizar, hay que ver los vecinos que viven dentro de ese circuito, obviamente también, ¿no? Empadronarlos para que no se vean perjudicados, digamos, por la ceremonia, pueden entrar y salir de sus viviendas sin ningún problema, etc. Entonces hay muchas otras entidades con las cuales nosotros organizamos grandes reuniones de coordinación y ahí repasamos nuestras funciones o se indican las nuevas funciones, ¿no? Se hacen las presentaciones del programa oficial, ¿no? O del borrador del programa hasta que esté ya
acordado, y ahí se van repartiendo las funciones y se va viendo más o menos cómo se va a proceder, ¿no? En el caso de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, también que dan los honores, que ahora los veremos, y ellos hacen a veces el decalaje, que se llama, es decir, los momentos en que tienen que rendir honores a cada uno de las altas autoridades, siendo el presidente de la República el último que entra a la catedral y al último que se le rinden los honores, ¿no? Entonces hay un montón de coordinaciones, no solo en mesa, es decir, en reuniones sentados y todos conversando y con un PPT, sino también en las que llamamos nosotros las visitas de avanzada. Entonces hacemos visitas de avanzada a los locales. Vamos a Palacio, hacemos los recorridos, vamos al Congreso, vemos los lugares, cómo está la entrada, la salida, revisamos los baños, revisamos las salas de espera, revisamos el mobiliario, ¿no? Con el programa, por dónde ingresaría, por dónde saldrían las autoridades, etc., ¿no? Vamos al área del desfile militar, en el caso de la acción de gracias con mayor razón, porque como les dije, todos los años va cambiando el local, entonces hay que conocer el nuevo local, por donde entra el presidente, las autoridades, es seguro el local, tiene rutas de evacuación, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos temas nosotros los verificamos y una vez que todo está, digamos, autorizado o evaluado positivamente, por tanto del aspecto protocolar, del aspecto de seguridad como del aspecto de la prensa, pues ya se puede presentar, ¿no?, este programa o se pueden enviar las invitaciones. Bien, les voy a mostrar justamente ahora, no sé si me están viendo el rostro o voy a quizás quitar la presentación un ratito para que puedan verme, para mostrarles yo desde mi pantalla. A ver, un momento. Ahora se supone que me deberían estar viendo, vamos a ver. Me están viendo, ¿no? Seguramente completa la imagen. Entonces aquí les quería mostrar un poquito unas invitaciones para que vean cómo nosotros, por ejemplo, invitamos, ¿no? O sea, está la parte organizacional, por supuesto, la parte preparatoria y el desarrollo del evento, del programa, los días, ¿no?, que hemos indicado. Muy importante tener el programa final y definir, obviamente, las tareas que cada uno va a cumplir, ¿no? Para eso tenemos dos tipos de programa, un programa normalmente sencillo, simplificado, donde están solo las horas y el acto, ¿no?, que ese a veces se puede inclusive repartir a la prensa, no hay ningún problema, porque es información, digamos, abierta. Pero tenemos otros programas que son los programas desarrollados, le llamamos, ¿no? Ese programa desarrollado es más para trabajo interno de la comisión organizadora, o se le puede dar a algunas autoridades, por ejemplo, al anfitrión, a la autoridad principal, para que conozca también con mayor detalle, ¿no? Ahora les voy a mostrar también un par de programas para que vean. Pero una vez que ya está todo, nosotros enviamos, por ejemplo, estos sobres, ¿no?, de invitación, ¿no? Es un sobre oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, acá va el nombre de la persona, de la autoridad a la cual se le está invitando. Los gobernadores regionales, por ejemplo, reciben, el alcalde de Lima recibe, es decir, la presencia 20, ¿no? Reciben estos sobres. Entonces, ¿qué tiene, por ejemplo, este sobre? Yo lo abro para más o menos mostrarles, ¿no? Lo principal, lo primero es, en el caso de las autoridades diplomáticas, de los diplomáticos extranjeros, ¿no?, acreditados, los embajadores, tienen una nota diplomática, que es este formato, ¿no? En el caso de las autoridades nacionales será un oficio, que es el documento para comunicación entre autoridades públicas, ¿no es cierto? En el Perú es el oficio, muy bien. Carta para los privados, oficio para las entidades públicas. Pero en el caso de las autoridades diplomáticas extranjeras, una nota, que es este documento, ¿no? Va numerado, hay una introducción, acá ponemos el programa, algunas otras recomendaciones o precisiones, hay un párrafo de cierre, fecha, acá está el destinatario y un visto, ¿no? Es una nota verbal, se llama. Bueno, no vamos a entrar en todas las clases de notas, pero es una nota verbal. ¿Qué más se les acompaña? Por ejemplo, acá hay una invitación, ¿no? También esto que está en color dorado significa que es en la noche, ya les voy a explicar eso un poquito. Entonces, está obviamente bien rotulado, el nombre correcto, revisar el nombre, el tratamiento, si es que tiene tratamiento, si es autoridad extranjera, ¿no? Su cargo, muy correcto, todo eso tiene que estar bien. Y luego va a estar la invitación, ¿no? Entonces la invitación, vamos a ver, perdón un momentito, acá está. Entonces la invitación, en el sobre vienen dos papelitos, por ejemplo, ¿no? Entonces acá nos sale la invitación, le dice, no, el presidente constitucional de la República, tal, tiene el agrado de invitar al señor tal, a la recepción que ofrecerá con motivo del 204 aniversario de la proclamación de la independencia del Perú, en tal lugar, en tal sitio, a tal hora,
acá nos pone la dirección, nos pone inclusive el traje, la vestimenta, si es necesario. En este caso consideramos necesario recordar cuál es la vestimenta que es formal, y aquí las confirmaciones, y por si acaso se puede poner acá, en este caso, que esta tarjeta es personal intransferible, no puede ser pasada a ninguna persona ni para ningún representante, ¿no? Y viene con una tarjeta adicional, ¿no? Acá hay una hora establecida, que es la hora del inicio de la ceremonia, pero les mandamos una pequeña esquela en la cual les recomendamos que, a fin de que la ceremonia inicie puntualmente, se presenten invitados media hora antes, ¿no? Acá les damos una pequeña esquelita, con esto le llamamos la atención de las personas y le decimos, si bien acá dice que empieza, por decir, a las 4 de la tarde, por favor, preséntese a las 3:30 para que la ceremonia empiece de acuerdo con lo previsto, ¿no? A la hora exacta. Sí, porque si acá dice 16, quizás muchas autoridades van a decir, ok, bueno, pues llego 16:15, llego 16:20, no hay problema, estamos en el Perú, no pasa nada, el horario es flexible, pero no, queremos que empiece puntual porque hay un orden de todas las ceremonias y porque además el saludo, estos saludos, ¿no? Son en precedencia, hemos dicho. Entonces, si alguien llega tarde, puede perder su precedencia y saludar después, ¿no? Entonces, es muy importante. Eso, ¿qué más viene, por ejemplo? Nosotros les mandamos una nota informativa también, todo esto llega en el sobre, ¿no? Toda la información que sea necesaria para que el invitado esté debidamente informado y para que con esa información que tiene, está debidamente avisado, nos va a ayudar a que nuestra ceremonia empiece correctamente y en orden y a la hora, ¿no? Entonces acá les damos, por ejemplo, ciertas informaciones, ¿no? Por ejemplo, que no lleven bolsos grandes las personas, las señoras, etcétera, que tengan su documento de identidad por si acaso, por dónde deben de ingresar a la misa, por dónde deben, etcétera. Ciertas informaciones. ¿Qué más les damos? Por ejemplo, un pase vehicular, porque como está cerrada la zona, ¿no? Está vallado, entonces con el pase los van a dejar ingresar a su vehículo hasta cierto lugar. Ahora les voy a indicar también cómo se los informamos, ¿no? Y no van a tener problema tampoco para recogerlos a las autoridades. Muy bien, ¿qué más les damos? Les damos, por ejemplo, les acompañamos un plano. Entonces, en este plano del centro de Lima, ahí les indicamos por dónde deben ingresar, cuál es la calle que está autorizada para que puedan ingresar las autoridades, dónde pueden aparcar, hasta dónde es la siguiente ceremonia, en qué otro edificio es el siguiente, etc., ¿no? Le ponemos la leyenda para que puedan enterarse, digamos, bien, correctamente, ¿no? Y lleguen temprano, lleguen puntuales, aparquen sus autos donde deba ser, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con todas estas informaciones que nosotros les damos, parecen demasiadas, pero nos ayuda muchísimo, ¿no? Y el año pasado, inclusive, por ejemplo, el Congreso invita sus invitaciones, ¿no? Envía sus invitaciones. En el caso de la Presidencia de la República, nosotros invitamos. En el caso de la misa, también invitamos. El Ministerio de Defensa envía sus invitaciones para el desfile militar. Y el año pasado también nos pidieron que para la ceremonia de acción de gracias nosotros también enviamos la invitación. Entonces, cumplimos con enviar la invitación que hicieron, que organizaron ellos, ¿no? Que fue esta invitación, ¿no? Acá está igual, ¿no? La hora, el día, el lugar, ¿no es cierto? Dónde debe ser, dónde deben confirmar, etcétera, ¿no? Entonces también le enviamos y todo ese paquete, digamos, salió a las autoridades de la Presidencia 20, ¿no? Entonces eso les quería mostrar un poquito para que vean, en el caso de las fiestas patrias, cómo nosotros organizamos, ¿no? Todo el evento. Y les voy a mostrar ahora los programas un poco para que vean las diferencias. Déjenme ver si está acá. Simplificado. Vamos a ver primero el simplificado. Yo creo que ya lo deben estar viendo. Este es un programa simplificado, por ejemplo. No es de fiestas patrias, estoy poniendo de una visita oficial. Es la visita oficial que hizo un ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido al Perú hace ya unos años. En esta participé, por eso que les puedo contar un poquito, quizás en la parte de visitas oficiales les voy a contar un poco más del caso, cómo se organizó toda esta visita oficial, que no fue fácil, porque fue una visita oficial que en lugar de realizarse en Lima, todo el componente lo tuvo en Iquitos, y no solo en la ciudad, sino en muchas zonas rurales. Entonces hubo que organizar muchísimo para los traslados, temas de seguridad, etc. Ahora les contaré quizás. Entonces, este es un programa simplificado, ¿no? Entonces, bueno, el formato puede ir variando, ¿no? Ahora tenemos un formato un poco más oficial con el nombre del ministerio, etcétera, etcétera. Pero finalmente es un documento de trabajo. Entonces, acá está el día, ¿no? Y está por hora, ¿no? Llegada, a qué hora se produce,
partida hacia Iquitos, llegada a Iquitos, visita a uno de los primeros lugares, traslado en helicóptero a otro lugar, visita a un colegio, por ejemplo, donde había una inauguración de una obra, traslado a una base donde iba a haber un almuerzo oficial, donde iba a estar el presidente de la República, además, traslado para regresar a Lima, etcétera, todo eso, ¿no? Y el día siguiente, que fue un 20 de mayo, la partida del Perú. Todo esto. ¿Por qué? Tiene que estar todo porque aquí, a la llegada, habrá una autoridad que lo va a recibir. Obviamente, por el nivel ya se verá qué autoridad recibe al ministro de Relaciones Exteriores extranjero, ¿no? Y acá siempre hay alguien que acompaña, ¿no? Un encargado de todo el programa, ¿no? Hay muchos pasos, hay distintas áreas que se encargarán de acuerdo a su competencia, pero siempre hay una persona que se encarga de todo el programa. Esto es simplificado. Ustedes ven, ¿no? Solamente está la hora y, digamos, la actividad que se realiza en ese momento. ¿Podría ser más simplificado? Por supuesto, ¿no? Digamos, si la prensa no tiene que cubrir la llegada ni la partida, a veces sí, se invita a la prensa a que cumpla la llegada y la partida, se pone un lugar desde el cual la prensa puede grabar, registrar y transmitir, inclusive en vivo, la prensa abierta, digo, ¿no? La prensa privada, este tipo de actos. Pero en algunos casos se dice no va a haber prensa abierta por tema de seguridad o por lo que corresponda, y va a ser solo prensa oficial. Entonces, en ese caso, ya no es necesario colocar en la llegada quizás exactamente las horas, ¿no? Para el documento que se le va a entregar a los medios de comunicación para que anuncie que esta persona está viniendo. Quizás algunas partes del programa tampoco se van a indicar, quizás el almuerzo ya no se va a indicar, etc., ¿no? Pero este es un programa simplificado. Ahora vamos a ver un programa ya desarrollado. A ver, déjenme, bueno, primero tengo que dejar de compartir, me parece. A ver, un momentito que estoy recién aprendiendo todos estos, este programa. A ver, entonces, vamos a compartir el otro. A ver, tengo que... Esperen un momentito, por favor, espérenme que ahora mismo lo presento. Ya, entonces ahora hay que poner este desarrollado. Ahora sí. Ventana, programa desarrollado. Muy bien. Entonces, miren este, ¿no? Es lo mismo, es del mismo acto, la misma visita de este ministro de Exteriores, ¿no? De Reino Unido, pero ya miren, sábado 19 de mayo está igual, 4:45 la llegada, ¿no? Ok, perfecto. Todavía dice proyecto porque no ha sido aprobado finalmente, pero ya está ya desarrollado inclusive, ¿no? Entonces ahí decimos, lugar, eso no decir, ¿no? Aeropuerto y no se va a aprovechar. El vuelo en el que está viniendo, procedente de dónde, quiénes reciben, tal persona, tal otra persona. 5:30, traslado a un hotel ubicado en las inmediaciones, por ejemplo. En este caso no, el señor llegó a Lima, pero viajaba inmediatamente a Iquitos, entonces tenía ahí unas horas de espera y nos pidieron su avanzada, ¿no? Gente que vino en su protocolo antes para revisar los lugares donde iban a estar, etcétera. Nos pidieron que él quería ir a un hotel, ¿no? Obviamente lo pagaban ellos, no hay ningún problema, para descansar, cambiarse, vestirse y empezar la otra parte del programa que iba a ser en Iquitos, ¿no? Entonces nos mandamos un hotel, ahí iba a haber una pequeña conferencia de prensa, por ejemplo, ahí en el hotel, no a su llegada al aeropuerto, traslado al ala aérea, porque viajó en el avión presidencial, por ejemplo, este señor con el presidente en un momento estuvieron conversando y después él pasó a la zona de pasajeros, porque también guardamos los niveles. El presidente viaja en su avión, en una cabina que él tiene, y el anfitrión, en este caso del ministro de Exteriores del Reino Unido, era nuestro ministro de Exteriores. Entonces ellos sí, no estaban en la cabina, se sentaban como pasajeros en una zona del avión presidencial, ¿no? Entonces aquí está, quién lo acompaña, cómo está, ahí dice, ¿no? Durante el vuelo el presidente de la República mantendrá una reunión, ¿no? Con este señor, con el ministro de Relaciones Exteriores, en la sala privadita del avión, que tiene como una especie de cubículo, formato 1 a 1. Eso también nosotros utilizamos mucho. Formato significa es cuántas personas entran. 1 significa es presidente con este ministro, ¿no? Obviamente estará nuestro ministro de Relaciones Exteriores, seguro de apoyo, pero es 1 y 1. Puede ser formato 1 más 2, es decir, una persona, ¿no es cierto?, titular, que es la que representa una delegación, más 2 personas, puede ser el traductor o 2 asistentes. Eso nosotros como anfitriones lo vamos a establecer, cuántas personas pueden entrar, ¿no? Por ejemplo, llegó a Iquitos, ¿quién lo recibe? ¿No? Gobernador regional de Loreto, alcaldesa provincial de Maynas, prefecta de la región Loreto, otros jefes de las Fuerzas Armadas, director de oficinas concentradas, ¿no? Aquí, por ejemplo, fue interesante ver todo está desarrollado, ¿no? Aquí fue muy interesante el tema de los honores. Quizás
a ver, no sé si los explico de una vez, pero aquí fue importante porque en el mismo avión llegaba el presidente y un ministro de Relaciones Exteriores extranjero en visita oficial, no es visita privada. Ahora vamos a ver también esos temas. Entonces, el presidente recibe honores cuando llega a una región, jefe supremo de Fuerzas Armadas, jefe de Estado y jefe de Gobierno, y luego el ministro, como está en visita oficial, también tenía que recibir honores. Entonces ahí no podían bajar juntos. Primero bajó el presidente, finalmente está viniendo en su avión, era la autoridad de mayor rango, bajó el presidente, le hicieron sus honores, estas altas autoridades lo recibieron y él siguió su programa privado porque, como digo, la visita era a nivel de ministros de Relaciones Exteriores, solo el presidente tuvo el gesto de llevarlo en su avión, ¿no? Hasta Iquitos y de regresarlo y tuvieron ahí la reunión privada, ¿no? Y una vez que bajó el presidente y ya se retiró con su comitiva, ahí recién hicimos bajar al ministro de Exteriores acompañado de nuestro canciller, le rindieron los honores que corresponde y ya empezó él también su programa, ¿no? Entonces hubo unos minutos de diferencia entre uno y otro, ¿no? Pero un poco para que ustedes comprendan cómo organizamos, ¿no? Acá todo está mucho más desarrollado, ¿no? En cada uno está qué personas van, cuánto demora el trayecto, por ejemplo, en el helicóptero, que no estaba puesto en el otro lado, quiénes saludan, quiénes no saludan, etcétera, etcétera. La forma del almuerzo, cómo va a ser en caso, por ejemplo, buffet, ¿no? Eran varias mesas, entonces todo eso se va colocando, ¿no? O sea, me dice formatos por definir, es decir, todavía no se había definido cómo iba a ser una mesa imperial, varias mesas circulares y una principal, etc. ¿no? Al final terminó siendo así, ¿no? Una mesa imperial y mesas satélites, ¿no? Y era buffet, o sea, ¿no? Eso sí ya se había indicado, ¿no? No iba a ser 1, 2, 3 platos, sino les iban a ir, iba a ser servido, pero de un buffet que había de comida amazónica. Entonces, por ejemplo, ¿no? Todo este tipo de informaciones son muy importantes ya desde el punto de vista organizacional, para lo que nosotros llevamos a cabo el acto, esta ceremonia, en este caso, esta visita oficial. Muy bien, entonces ahora voy a dejar de compartir y vamos a regresar a la presentación. A ver. Sí, yo creo que ya está mal. Ya estoy comprendiendo mejor este sistema. A ver. Yo creo que ahora sí ya está bien. Muy bien. Entonces vamos a seguir. Ya hemos visto más o menos todo lo que ha significado las ceremonias o actos oficiales a nivel nacional, ¿no es cierto? Algunas otras más. Y en esta sección también íbamos a ver a un tema que estaba pendiente, que era sobre los distintivos también de los poderes del Estado. Parece que estaba también colocado aquí. Entonces vamos a verlos rápidamente. Primero los de poderes del Estado y las autoridades constitucionales, ¿no? En el caso del Ejecutivo, ¿no? El presidente lleva banda presidencial. Es un elemento, un distintivo que lleva el presidente desde los primeros años de la República, ¿no? Hay decretos en los primeros años de la República que dicen que es una banda bicolor, ¿no? Ya si tiene borla, no tiene borla, si en algún momento le colocaron un sol, le dejaron de colocar un sol, bueno, esas han sido variaciones, ¿no? Si tiene el escudo de armas o el escudo nacional, ¿no? También han sido variaciones. Entonces, en un primer momento era banda roja y blanca. Hasta ahora persiste, el presidente lleva una banda roja y blanca. Pero de acuerdo a la ley 32251, que fue aprobada el año pasado sobre símbolos patrios, y el artículo 8 del ceremonial del Estado, también es importante, del Decreto Supremo 96, está indicado, en primer lugar, cuál es la forma de la banda presidencial, ¿no? Banda roja y blanca, con el escudo nacional, dice ahora, ¿no? Y una borla. Inclusive eso está ya, hay un diseño, ¿no? En esa ley. Y en el artículo 8 del Decreto Supremo 96 del ceremonial del Estado indica en qué ocasiones debe ponerse la banda presidencial. La banda presidencial es un distintivo, ¿no? Del poder, ¿no? Ejecutivo de la jefatura de Estado y jefatura de gobierno. No es como yo digo siempre, no es un complemento de moda. O sea, no es que se ponga la banda para que le quede bonito, para que salga bonito en la foto. No, el presidente se la pone cuando es necesario demostrar, ¿no? O que quede sentado que él es el jefe de Estado, jefe de gobierno. Muy bien. Entonces, el Decreto Supremo 96, ¿no? El ceremonial del Estado en el artículo 8 indica en qué ocasiones se pone la banda. Por ejemplo, aniversario nacional. En el saludo al cuerpo diplomático, no es necesario, por ejemplo, no hay. Entonces, ahí está indicado en qué ceremonias, ¿no? Juramentación de ministros, sí, ahí está indicado también. Y en el caso de los ministros llevan fajines. Eso también está desde los primeros años de la República, ¿no? Con los colores nacionales. También, ¿no? Eso está colocado, parte del Ejecutivo. Entonces, el artículo 12 del ceremonial del Estado también indica cómo es el fajín, ¿no? Y en qué oportunidades hay que portar.
En el caso del Poder Legislativo, hasta donde pude yo entender, y claro, ellos llevan una medalla, una cinta bicolor, pero hasta donde yo entendía, no sé si con el nuevo reglamento del Congreso, de los diputados ahora y de senadores, se ha establecido, está incluido este distintivo para el Poder Legislativo. Pero hasta antes de este reglamento, por lo pronto, era una cinta bicolor, vamos a ver ahora las fotografías, con una medalla, ¿no? Con la representación del Congreso, ¿no? Que es una figura que está en frente del Congreso, ¿no? Y entiendo que esa tradición de llevar esa medalla en particular con esos diseños está desde el Congreso Constituyente Democrático, ¿no? Del año 93, 94, ¿no? Antes tenía otro diseño porque era bicameral, ¿no? Ahora que hemos vuelto a la bicameralidad, debería haber una diferencia también, ¿no? Entre los senadores y los diputados. Entonces, tendría que revisar bien el estatuto del nuevo Congreso, ¿no? Y de la Cámara de Diputados y de Senadores, que ha salido también hace unos meses, publicado en el peruano, para ver si hay alguna diferencia o no. En el caso del Poder Judicial, también una medalla con cinta bicolor, ¿no? Para al menos los jueces supremos, ¿no? Presidente del Poder Judicial. Y en el caso de los órganos constitucionales, también utilizan una medalla bicolor, ¿no? Lo que está en la Constitución, ¿no? RENIEC, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional, etc. Lo que va a ir cambiando simplemente es la medalla, ¿no? Va a tener, obviamente, en la Fiscalía de Nación también, por ejemplo, ¿no? Va a tener simplemente el emblema de la entidad, ¿no? Pero siempre cinta bicolor, porque son las altas autoridades los colores nacionales. Entonces vamos a ver, ¿no? Presidente de la República, por ejemplo, banda, ¿no? Presidencial, ministro de Defensa, fajín, ¿no? En el caso del presidente, por ejemplo, ya se ha cambiado, ¿no? Ya no lleva el escudo de armas, sino el escudo nacional, de acuerdo a la ley 32251, ¿no? Luego, en el caso de ellos dos, no solamente llevan distintivos de la parte jefatura de Estado y Gobierno, sino ven que tienen como unas placas aquí, ¿no? En la parte izquierda, ¿no? Cada uno de ellos. Esas placas, en el caso del presidente, significa que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, y también en su mano izquierda se puede ver un poquito el bastón de mando, ¿no? Él está pasando revista como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y la señora, que era ministra de Defensa en ese momento, también lleva, ¿no? Esa placa, su distintivo como ministra de Defensa. O sea, es ministra de Estado, pero además es la ministra de Defensa. También tiene mando, ¿no? De las fuerzas de la tropa, ¿no? Es el Congreso, ven, rojo y blanco, y obviamente y va cambiando simplemente la medalla. Poder Judicial igual, rojo y blanco, la medalla cambia, ¿no? En la medalla está el mismo escudo que vemos en el estandarte del Poder Judicial, ¿no? Está repetido allí. Bueno, la fotografía no está muy clara, pero es Tribunal Constitucional, también rojo y blanco, jefe RENIEC, jefe de OMPE, por ejemplo, organismos constitucionales rojo y blanco, ¿no? Solamente la medalla lleva la diferencia, ¿no? De acuerdo al emblema de la entidad. Muy bien. Entonces ahí más o menos hemos visto esos temas, hemos cubierto esos temas que estaban en esa sección. Y ahora vamos a entrar a la parte regional, ¿no? Que también teníamos que ver. Vamos bien de tiempo, me parece. Entonces, en el caso de las regiones, también, ¿no? Se va a repetir, este ceremonial nacional se va a repetir a nivel regional, ¿no? En la medida de lo posible. Entonces, vamos a ver. En primer lugar, lo que tenemos que indicar es que el Perú, ¿no? Tiene un ceremonial para las regiones. Se adoptó un ceremonial regional. En el Decreto Supremo 96, que es el ceremonial del Estado y regional, es la segunda vez que ya se habla de las regiones. En el anterior ceremonial, que estuvo vigente 2 años antes, ya se hablaba también de algunos temas regionales. Pero el Decreto Supremo 96, ha desarrollado con mayor ímpetu esta parte, ¿no? Ahora vamos a ver lo que contiene. Y como les digo, en la primera clase que conversamos, hay mucho todavía por investigar o por tratar de compilar en esta parte, ¿no? Es muy fácil, habíamos dicho, el ceremonial de Estado porque es único en la capital, con las instituciones centrales, etc. Pero en el caso del ceremonial regional tenemos una gran variedad, porque son muchas regiones, son muy variadas, cada una tiene sus costumbres, su cultura, sus usos, sus tradiciones, ¿no? Entonces, pero no está muy estudiado todavía, ¿no? No está muy compilado, entonces es muy interesante, ¿no? Recuerdo hace unos
2 años, ¿no? En algún congreso de protocolo que asistí, una profesional de Amazonas que presentó, ¿no? De todo el ceremonial regional de la región Amazonas, ¿no? Y es una propuesta, inclusive, muy interesante, ¿no? Ella estudió, ¿no? Todas las ceremonias que organizaba la región Amazonas, las estudió, vio los ceremoniales, también vio normas de protocolo general, todo, y estableció, ¿no? Algunas sugerencias, en algunos casos también vio las cosas correctas que se realizaban y en algunos casos no, lo que podía mejorarse, ¿no? Fue muy interesante también su presentación. Muy bien, entonces, el ceremonial regional es el conjunto de formalidades para actos públicos solemnes que llevan a cabo los gobiernos regionales, obviamente, ¿no? Dentro del ámbito de sus respectivas circunscripciones territoriales. Eso es muy importante, porque así como los actos del ceremonial del Estado, ¿no? Del ceremonial del Estado tienen jurisdicción para todo el país, son las ceremonias más importantes que nos representan a todos. En el caso del gobierno regional, obviamente las ceremonias tienen que tener competencia para su región y dentro de su jurisdicción, ¿no? O sea, el gobernador de Madre de Dios no puede hacer una ceremonia regional en la región Puno, ¿no? No correspondería. Que puede haber una ceremonia conjunta de 2 regiones porque justo hay un elemento que las une, puede ser una batalla, puede ser un tema cultural, etc. Bueno, eso sí se puede, ¿no? Eventualmente se puede coordinar y se puede realizar, pero no puede ser una actividad, una festividad, una efemérides de Madre de Dios, celebrarla en Puno no tiene ningún efecto y menos que las autoridades de un lugar se trasladen a otra para organizarla, ¿no? Entonces siempre dentro de su circunscripción territorial. Un tema muy importante que estableció este ceremonial es principios y criterios para organizar estas ceremonias o actos públicos por las regiones, ¿no? Primero, principio de uniformidad. Como son muchas regiones, ¿no? Lo que se busca es que haya uniformidad en la solemnidad, ¿no? En el trato, en la organización. Obviamente esos elementos culturales pueden variar, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Pero no pueden ser estos elementos culturales que cambien totalmente el sentido del acto de la ceremonia, ¿no? No pueden interferir de esa forma, ¿no? Sino que forman parte, acompañan, pero no pueden cambiar el sentido. Entonces, siempre uniformidad, tratar de que todas las ceremonias sean en esencia similares en todas las regiones. Se trata igual a las autoridades, tengan la misma forma de organizarse, ¿no? Tengan que ver con efemérides nacionales o con temas regionales, importantes, etc. Luego el tema de la solemnidad también, ¿no? Actos, ceremonias públicas son solemnes, no son fiestas. Pueden tener un carácter festivo, pero no es una fiesta, ¿no? Entonces siempre solemnes y más aún teniendo en cuenta a qué se refiere, ¿no? Puede ser una batalla, por ejemplo, militar, puede ser la conmemoración, no sé, de la reincorporación de Tacna, por ejemplo. Entonces tienen ciertos elementos que llaman a la solemnidad. Sobrios, eso es muy importante, la sobriedad, ¿no? De estas ceremonias. La exaltación de los valores y las virtudes cívicas, esto dice el ceremonial, ¿no? Que deben de tener en cuenta estos temas. Temas como la seguridad, la igualdad de los participantes, tanto las entidades como los invitados, ¿no? Siempre mantener ese respeto, ¿no? La igualdad de trato. Entonces, todos esos son criterios o principios que están establecidos. Bueno, ahí están los artículos en que está normado y también nos habla de las principales ceremonias, ¿no? Igual, así como en el caso nacional, en las regiones. ¿Cuáles son las principales ceremonias? Toma de posesión de los gobiernos regionales, que nos indica claramente que deben ser en la sede regional, pero hay excepciones, ha habido excepciones, ¿no? Recuerdo un gobernador de Junín, que él había sido alcalde, me parece, provincial de Chupaca, que es una provincia que está cerca de Huancayo, al otro lado del río Mantaro, y él pidió que su juramentación se hiciera en su provincia, ¿no? Como una forma de, imagino, de agradar a su provincia, al pueblo que lo había elegido, por decir. Pero tuvo que haber un acuerdo, ¿no? Del Consejo Regional para trasladar la ceremonia, ¿no? A otra provincia que no es la capital y no es donde está la sede regional, ¿no? Luego está la conmemoración del aniversario de la independencia nacional, ¿no? El aniversario de la región y otras ceremonias habla, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, en el caso del pabellón, el iniciamiento del pabellón nacional los domingos, ¿no? En muchas regiones del Perú
es muy importante esta ceremonia dominical, ¿no? Hay un fervor patriótico, se invita a altas autoridades locales a ser los invitados de honor para izar el pabellón nacional o la bandera de la región o de la ciudad, ¿no? Hay desfiles, etcétera, etcétera. Entonces puede ser una ceremonia también, podría tener inclusive hasta carácter regional. Hay otro tipo de ceremonias que son regionales, no sé, pues el mes jubilar de Cusco, la conmemoración del primer grito libertario en Lambayeque, la misma conmemoración de Tacna. Algunas regiones ya han establecido inclusive ceremonias regionales, ¿no? Que por su característica tiene importancia para toda la región, ¿no? Entonces, se pueden establecer, ¿no? Perfectamente cada región puede llegar a ese nivel, ¿no? De establecer, si desea, ceremonias que son regionales. Vamos a ver un momentito. ¿Qué otro tema también lleva el ceremonial regional? Que incluye también la clasificación de estas ceremonias o actos, ¿no? Que se realizan en las regiones. Entonces, nos habla de 3 clases, ¿no? Entonces, pueden ser regionales, como digo, que tienen implicancia para toda la región, ¿no? Para toda la población de la región, ¿no? Ceremonias o actos regionales. Institucionales, que están dados, son ceremonias o actos que tienen implicancia para el gobierno regional como institución, ¿no? Para el gobierno regional. Y las especiales, que son las que concurren Fuerzas Armadas para rendir homenaje a héroes o mártires. Entonces, por ejemplo, si en Junín, ¿no? Se conmemora la batalla de Junín o en Ayacucho, sería una ceremonia especial. Concurren Fuerzas Armadas, se rinde homenaje a héroes y mártires. Por supuesto, tiene una importancia regional, quizás hasta nacional, en este caso estas 2 batallas, ¿no? Pero sería una especial, ¿no? Entonces es importante. El aniversario de la región podría ser regional inclusive, ¿no? O alguna otra festividad. Entonces vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? A ver, de ceremonias, por ejemplo, de gobernadores regionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una ceremonia de un ex gobernador regional, es de Puno. Entonces, por ejemplo, a mí me llamó la atención, o sea, si bien incluye elementos locales, regionales, de la cultura de la zona, que eso me parece bien, no hay ningún problema, pero, por ejemplo, ¿qué pasaba en ese momento, no? Primero veo un poco de desorden, si ustedes ven, ¿no? O sea, mucha gente reunida detrás, ¿no? Cuando ahí podría haber un poco más de orden. Luego, me llamó mucho la atención no ver la bandera nacional, ¿no? Y se supone que es una región que forma parte del Estado peruano, ¿no? Entonces, la bandera nacional no la veo, ¿no? Está la bandera de la región Puno y está la Huipala, que en ese momento no era un símbolo menos nacional, todavía no es un símbolo nacional, obviamente, en el Perú, ¿no? Pero tampoco era regional. Posteriormente, la región Puno la ha adoptado también como símbolo regional, por ejemplo, ¿no? La Huipala. Pero en ese momento no era. Entonces, uno no puede colocar símbolos, ¿no? Que no están legitimados, ¿no? En un lugar, en una ceremonia pública como esta, ¿no? Por esta es la ceremonia pública de juramentación, donde va a dar inicio al gobierno de esta autoridad, ¿no? Un tema también interesante, que acá lo aprovecho para decirlo, es, ¿no? ¿Quién juramenta al gobernador regional, ¿no? Eso, por ejemplo, no está en el ceremonial de Estado, pero está en la ley de gobiernos regionales. Entonces, la ley de gobiernos regionales, así como la ley de municipalidades, lo veremos luego, tiene ciertos elementos de protocolo de ceremonial, aunque no diga protocolo de ceremonial, ¿no? Pero hay elementos, por supuesto, ahí y uno los puede rescatar. Entonces, un elemento, por ejemplo, en la ley de gobiernos regionales es la juramentación, está indicado. ¿Y quién juramenta al gobernador? El consejero regional más antiguo. Pero más antiguo ¿en qué? Si todos son elegidos igual. En edad, ahí sí, el más viejo de todos, ¿no? Entonces, ese criterio fue establecido por el legislador, ¿no? Como un criterio que permitía diferenciar a una persona, ¿no? Y darle por antigüedad en la edad, ¿no? Darle ese honor de ser la persona que juramente. Y luego el gobernador va a juramentar a todos, ¿no? Los consejeros. Entonces, es curioso, ¿no? Esto fue en Arequipa. Entonces, aquí también, este fue un ex gobernador de Arequipa que pertenecía a una provincia que se llama Cayoma, que está en la parte andina de Arequipa. Entonces, él, por ejemplo, sí hizo 2 ceremonias, ¿no? Hizo la ceremonia oficial, que es la que vemos en la primera fotografía, ¿no? Igual parece que era católico, ¿no? Hay un crucifijo, una Biblia, todo. Ahí está el consejero más antiguo de mayor edad,
que lo juramenta, está la bandera nacional, está la bandera de la ciudad inclusive, y el estandarte del gobierno regional, ¿no? Y él luego hizo otra ceremonia, ¿no? Ya costumbrista, decimos, ¿no? De acuerdo a las costumbres de su provincia. También invitó a otras autoridades. Vemos las autoridades también que están inclusive tanto con uniforme como con sus distintivos, ¿no? Entonces hizo otra ceremonia. Pero la que valía legalmente, hablando del inicio de sus funciones, es la primera, ¿no? No la segunda. Sea que la divida, o sea aquí que hace una sola, siempre, como vemos, criterios, ¿no? Primero que sea en la sede del gobierno regional, acá fue en la sede, acá fue la primera en la sede, la otra sí fue en la plaza principal de la ciudad, ¿no? Que cumpla sobriedad, solemnidad, etc., ¿no? Los temas ya culturales no hay problema, pueden, por supuesto, perfectamente incorporarse. Muy bien. ¿Qué nos dice, más bien, curiosamente, el ceremonial de Estado? Es un tema que todavía está pendiente, digamos, y que lo hablamos también en la primera sesión, es el uso de banderas y de escudos regionales. Todavía eso no ha estado reglamentado en el ceremonial, ¿no? Hay regiones que han adoptado emblemas, escudos y banderas de la región. Hay otros que han adoptado emblemas, escudos del gobierno regional, que son prácticamente como estandartes, ¿no? Del gobierno regional, o sea, de la entidad, no de la entidad territorial, sino de la entidad administrativa, ¿no? Entonces hay una diferencia ahí, ¿no? Hay una diferencia de nivel, de precedencia, ¿no? Y hay algunos que no han adoptado ninguno, ¿no? Que vienen utilizando la bandera de la capital, regional o de la provincia regional. Hemos visto en el Cusco, por ejemplo, ¿no? Hemos visto en otras provincias, ¿no? Del Cusco que utilizan la bandera de la provincia del Cusco o una similar, ¿no? Que es la que decían que representaba el Tahuantinsuyo, supuestamente, ¿no? Entonces, pero eso no está regulado de todas formas, ¿no? En Arequipa les comenté, en el caso de Cayoma, en la plaza principal de Chivay está también la bandera de la ciudad de Arequipa. Entonces, a mí me llamó la atención porque es otra provincia, no tiene nada que ver con la provincia de Arequipa, ¿no? Son contiguos, pero no es la bandera regional como tal. O sea, en estricto sentido, no debería estar izada ahí, ¿no? Además, tenía más presencia que la bandera de la provincia de Cayoma, ¿no? Curiosamente, ¿no? Hasta la habían colocado de esa forma. Entonces, es muy interesante, ¿no? Poder analizar esto. ¿Qué más entonces está aquí? También, que está en la siguiente, hacia ahora lo vamos a ver. La precedencia regional, por ejemplo, también es muy interesante, ¿no? Habíamos visto nosotros ya, perdón un momentito, habíamos visto, creo que está, tengo muchos ejemplos acá, pero habíamos visto aquí, ¿no? La presidencia regional la vimos cuando vimos la presidencia nacional un poquito, ¿no? Entonces, hay esta presidencia donde también hay unos cambios, ¿no? Que se ha modificado la denominación, ¿no? En el caso de número 1, todavía el decreto supremo 7 dice presidente regional cuando es gobernador. En el número 2 se llama ahora prefecto regional. En el caso 3 se llama presidente de las juntas fiscales superiores, del Ministerio Público, vicegobernador regional. Ha cambiado cierta denominación, ¿no? En el caso mismo del representante del Ministerio de Relaciones Exteriores también, ¿no? Era director regional de la oficina descentralizada, ahora es desconcentrada, etcétera, ¿no? Hay algunos cambios. Entonces, vamos a ver un poco lo de la presidencia, un poquito antes de analizar fotografías, ¿no? Entonces, ¿qué nos indica? Con presencia del presidente, que esto lo habíamos hablado, ¿no? Con presencia del señor presidente, el anfitrión ocupa el primer lugar de presencia luego del presidente. Eso es la norma general. Entonces, si el anfitrión es el gobernador, ¿ok? Y llega el presidente también a ese mismo acto ceremonia es invitado y llega, asiste. Entonces, presidente preside, anfitrión segundo lugar. Pero ¿qué pasa si el anfitrión no es el gobernador, es el alcalde, por ejemplo, de la provincia? Entonces, si leemos también el cuadro de presidencias, dice que el gobernador preside todo acto ceremonia que asiste en su región, aunque no sea el anfitrión. Entonces ahí tendría que darse ceder dos espacios, ¿no? Si va el presidente y va el gobernador y es el alcalde quien organiza, tendría que ser el presidente, presidencia 1, gobernador, presidencia 2 y el alcalde 3. Más de 3, como digo, más de 2, mejor dicho, no se estila. Hay libros que dicen que solo una, hay libros que dicen que se puede hasta 2, que sería el caso del Perú, curiosamente coincide con ese criterio, ¿no? De los estudiosos del protocolo, pero más de 2 no debería, porque ya ahí sí el anfitrión pierde, ¿no? Su ubicación que le corresponde justamente como el organizador de ese acto de ceremonia y por lo tanto que le corresponde liderar, ¿no? Presidir. Muy bien, entre gobernadores ya habíamos hablado, orden alfabético,
del nombre de la región en castellano, pero por cortesía podemos, ¿no?, colocar al gobernador que preside la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales antes. Podríamos hacer eso, ¿no? No estamos obligados, pero podríamos reconocer, ¿no? En las capitales regionales ya hemos dicho el gobernador, el cuadro de presidencia es de lo que acabamos de hablar, y otro tema muy importante es las regiones, que a veces no se presenta tanto en la capital, porque la presidencia 20 son prácticamente autoridades nacionales, pero en las regiones, dependiendo de la región, los funcionarios o representantes de entidades privadas tienen más importancia que aquí en la capital, y son invitadas estas personas, ¿no?, a eventos o actos oficiales, ¿no? A veces la burocracia, digamos, pública no es tan grande, pero estas personalidades privadas, ¿no?, pueden ser de universidades, de entidades de comercio privadas, por ejemplo, en fin, tienen precedencia, o sea, tienen participación y tienen una buena precedencia, ¿no? Entonces, sería bien importante decir, en todo caso, que primero tienen precedencia las autoridades públicas que las privadas. No quiere decir que las privadas no tengan, lo tendrán, y habrá que ver esos criterios para establecer la precedencia, ¿no? ¿Cuál es su funcionalidad en la ceremonia, ¿no? Pueden estar inclusive en la mesa de honor, pueden dar un discurso de los principales, dependerá, ¿no?, la función. Pero normalmente los públicos tienen más. ¿Por qué? Porque un funcionario público, ¿no?, se considera que representa a todos, nos representa a todos, ¿no? Y un funcionario privado solo representa a las autoridades de la entidad de la cual pertenece, ¿no? Entonces es muy interesante. Yo recuerdo, por ejemplo, en Arequipa había un caso, había el presidente de la Junta de Regantes de Arequipa. Entonces este señor no estaba en la presidencia 100, no estaba en el cuadro regional de presidencias, ¿no? Pero una persona que era invitada a muchas ceremonias públicas importantes. Era una persona muy importante. ¿Por qué? Porque era el que justamente tenía el manejo del agua en todo el Valle de Arequipa, ¿no? Para toda la agricultura, etc. Entonces era una persona muy importante, tenía mucho poder desde ese punto de vista, ¿no? Pero era simplemente el presidente de la Junta de Regantes, ¿no? O sea, solo de todos los que utilizan esa agua, pero era muy importante, ¿no? Entonces hay que ver un poco la situación en cada una de las regiones, ¿no? Cómo es la funcionalidad. Muy bien. Distintivo de autoridades regionales y locales. Muy bien. En el caso de las autoridades regionales, el ceremonial de Estado habla que los gobernadores deben portar una banda, dice, de color granate, con una medalla, que debe tener el emblema de la región, si es que lo tiene, el escudo o el logotipo, ¿no? Y eso en el anverso, y en el reverso el mapa de la región. Eso está en el artículo 12 del ceremonial del Estado. Esto no se cumple lamentablemente en todos, vamos a ver ahora ejemplos. Ahora, ¿dónde está el origen de ese color granate y por qué? Si ustedes leen también normas del principio de la República, no existían los gobiernos regionales, por supuesto, las autoridades de más alto rango en las regiones eran los prefectos, que eran nombrados directamente por el presidente de la República, ¿no?, anteriormente, y prácticamente eran sus representantes en los departamentos que se llamaban, ¿no?, los prefectos departamentales. Muy bien. Entonces, estos señores en los primeros años de la República llevaban una banda también, ¿no? Parecía la del presidente. Pero si ustedes leen en esas normas de principios de la República, por ahí las tengo, se las podría dar el nombre, dice que es una banda de color punzón. Así habla de ese color punzón. Y el color punzón, si ustedes buscan, es más o menos como un rojo oscuro, puede ser granate, ¿no? Puede ser un color por ahí. Entonces, cuando ya se eligieron a los gobernadores regionales, ¿no?, como las máximas autoridades, se estableció que ese emblema que anteriormente tenían los prefectos pase a los gobernadores como la máxima autoridad en la región ahora o en el departamento, ¿no? Elegido por voto popular ahora, no designado por el presidente de la República, ¿no? Entonces, con mayor razón. Entonces, ese es el emblema que pasó ahora a ellos o a ellos, a los gobernantes, ¿no? En el caso de los consejeros, no habla de ceremonial del Estado, cuál es el distintivo que tienen. Entonces, en una gran parte de regiones, lo que hacen es gobernador banda y consejeros cinta, ¿no? La medalla es similar, ¿no?, pero una cinta. También tendría que ser de color granate, ¿no? Si ya la de gobernador es granate, pues la de los consejeros también tendría que ser de color granate. En el caso de los prefectos ya se modificó la situación, ¿no? Ya los prefectos tienen otras funciones, no exactamente las mismas
que tenían anteriormente, ¿no? Entonces ahora la misma ONAGI es la que ha establecido unos colores, una banda para los prefectos, y en el caso de las otras categorías ha establecido una cinta. Ahora les voy a enseñar. Perdón un momentito. Ok, ya me están pidiendo una pausa en unos minutos. Bueno, la cumpliremos, no se preocupen. Y en el caso de las autoridades locales, normalmente no está establecido tampoco. Quizás algunas municipalidades tienen normas locales propias, ¿no?, que lo establecen, pero en general no hay una norma general nacional que establezca cuál es el distintivo de los alcaldes. Entonces, normalmente la gran mayoría de alcaldes tienen una cinta con el escudo de la ciudad, ¿no?, etcétera, y con los colores de la bandera de la ciudad o de la provincia, si es que existe bandera, ¿no? En las provincias que no ha existido bandera, antes era roja y blanca, también se colocaba, ¿no? Algunos alcaldes también he visto que utilizan una banda con los colores, en vez de medalla, una banda con los colores de la bandera local. No hay una norma, como digo, al respecto, entonces no podríamos, digamos, decir que están cumpliendo una norma o no, porque no existe, pero en todo caso, que tengan los colores de una bandera local, ¿no?, del estandarte local, pues no me parece mal, porque es fácil ubicable que son alcaldes, ¿no?, rápidamente. Entonces vamos a ver un poquito esas fotografías. Estos son gobernadores, ¿no?, gobernador de una región, banda, y los consejeros, medalla, ¿no?, en ese color punzón o granate. Muy bien. Pero miren los casos que hemos tenido desde la creación de gobiernos regionales. Entonces, justo Cusco, mal que bien cumplió. Teníamos ahí Ancash, por ejemplo, un anterior gobernador, ponía el escudo de armas nacional, ponía hasta el nombre cuando se llamaba presidente, ¿no?, antes que se llamaban gobernadores, hasta el nombre del presidente, cosa que no es correcta, ¿no?, con los colores nacionales. Ancash no tiene una bandera, si es verdad, no tiene una bandera, entonces, ¿por qué colocaba rojo y blanco cuando la norma dice que es ese color granate, ¿no? Madre de Dios, por ejemplo, también, bueno, Puno, con el color de la bandera regional que no corresponde, ¿no?, y Amazonas, utilizan los colores de su bandera también de la región. Entonces, eso está incorrecto, ¿no? Debería ser como la última fotografía, ¿no?, de color granate. Bien, y sin ningún tipo de escudo, emblema, nada, solo color granate. Este es el prefecto regional, ¿no? Los prefectos regionales normalmente son juramentados por los presidentes de las cortes superiores, ¿no? Y ellos llevan ahora una banda, entonces ya no llevan ese color, todavía guardan ese punzón en los costados, ¿no? Se podría decir, pero en el medio es amarillo y tienen el emblema de la oficina de la ONAGI, ¿no? Por ejemplo, este caso me gustó traerlo, ¿no? Es Piura, la región Piura. Entonces, miren ustedes, es el mismo gobernador, pero miren cómo va cambiando, o sea, claro, el estandarte nacional no hay problema, pero miren cómo va cambiando. No es la bandera de la región, sino es el estandarte del gobierno regional. Entonces, primero es blanco, dice Piura, con un logotipo, luego lo cambiaron a rojo, pero resulta que, buscando y leyendo, la región Piura sí ha adoptado una bandera regional, es la que vemos izada al lado de la bandera del Perú. Entonces, no sé si se conoce mucho, no se conoce, si la han difundido o no la han difundido mucho, pero sí existe una bandera regional. Entonces, acá debería estar la bandera regional, no el estandarte del gobierno regional, ¿no?, que es la entidad. Y acá el gobernador utilizaba una banda con los colores de la bandera, que no corresponde, ¿cierto? Entonces, aquí también algunos ejemplos, ¿no? Acá está también la de Piura, el estandarte, inclusive no colocado con precedencia, ¿no?, en la fotografía de arriba, ¿no? Muchos estandartes, todos mezclados, ¿no? La fotografía de abajo es el estandarte también del gobierno regional, no es la bandera regional. Aquí igual, ¿no?, esta fotografía también en Piura, ¿no? También los estandartes mal colocados no están en precedencia, las autoridades seguramente sí, pero los estandartes no están bien colocados, ¿no?, algunos con plástico inclusive, ¿no?, masajados, otros la forma correcta, etc., ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que tratar de evitar, que hayan estas situaciones. Aquí nuevamente, ¿no?, otra vez también, un estandarte que no correspondía, ¿no? Entonces, esa uniformidad, ¿no?, tiene que tratar de llevarse a cabo, ¿no?, que sea siempre lo mismo, no tiene por qué variar, ¿no? Por ejemplo, eso es Ica. Ica adoptó, el gobierno regional de Ica adoptó una bandera de la región, entonces ya la izan, ¿no? Entonces esa es la plaza principal de Ica. Ahí entiendo que está correcta desde el punto de vista que la ceremonia se hace del otro lado, ¿no? Entonces Perú, a la derecha la región Ica, y en tercer lugar la provincia
de Ica, ¿no? La ciudad, la capital. Pero, por ejemplo, en la frontera del gobierno, de la municipalidad de Ica no está correcto, ¿no? Debía estar primero la de la región y después la de la ciudad, ¿no? Ahí, por ejemplo, habría que rectificar. No voy a Ica hace tiempo, que no sé cómo estará, ¿no? Lambayeque, ¿no? En Lambayeque me consta que se les ha indicado varias veces que tiene que ser de color granate, ¿no? En la banda del gobernador regional. Pero distintos gobernadores utilizan el color de la bandera de la región, ¿no? Y los consejeros lo mismo, ¿no? Obviamente copian, ¿no? Hacen ese símil, ¿no? Y lo copian y ponen la medalla. Entonces, no debería ser con esos colores, ¿no? Todos uniformizados de color granate para identificarlos fácilmente que son gobernadores regionales, ¿no? Que no son alcaldes, que son los que por costumbre en el Perú, digamos, llevan los colores de sus banderas, ¿no? De sus provincias o de sus distritos, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. No es que no queremos que se pongan colores, sino que es para ubicarlos. Son distintivos para manifestar el cargo que están ostentando, ¿no? No son prendas de vestir, como yo digo, o prendas de adorno, ¿no? Tienen una función principal, ¿no? Y acá un poco también del tema cultural que habíamos hablado, ¿no? Si volvemos a esta fotografía, generalmente en los Andes, ¿no? La zona andina, ¿cuál es si bien no es un distintivo oficial, ¿no? Es la banda solamente para gobernadores, pero ¿qué nosotros utilizamos, ¿no? Los alcaldes generalmente utilizan esa vara, ¿no? El varayó, que se llama, ¿no? Generalmente esto es en los Andes, ¿no? Entonces, bueno, Junín es el Andes centrales, varayó, tiene cierta, ¿no? Identidad, ¿no es cierto? Que dicho se pasó, esa misma vara se utiliza en España, es otra herencia de la época colonial. Yo no sé si aquí los pueblos también prehispánicos también utilizaban bastones de mando, seguro, lo he visto en los museos, pero no eran de esa forma es como de los que utilizan los alcaldes en España, curiosamente, ¿no? Y más se llama vara, ¿no? Yo vine del castellano, ¿no? Entonces es interesante, digamos, todas estas influencias que todavía tenemos, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí me pareció muy interesante ver, es la selva, ¿no? Es Madre de Dios. No le dan un varayó, ¿no? Le dan una lanza, que es para ellos como un símbolo de autoridad en la Amazonía, ¿no? Es algo que para ellos, desde el punto de vista de su cultura, es un símbolo de autoridad. Es el gobernador que tiene la lanza, ¿no? Entonces es interesante este tipo de diferencias, ¿no? Que son perfectas, o sea, no hay legislación sobre eso, simplemente es la costumbre, la cultura, ¿no? Que también va moldeando los protocolos o el ceremonial de cada una de las regiones. Muy bien. Un poco para también seguir con este tema, creo que tengo unos minutitos. Muy bien. Hemos hablado que las ceremonias, todo tiene que ver cierta solemnidad, igualdad, ¿no? El respeto por los autores. Entonces, veamos esta región, por ejemplo, ¿no? Es una región, es la libertad. Son distintas ceremonias, igual ha cambiado, el gobernador cambia ahí, ¿no? Pero son distintos momentos, mejor dicho. El acto es el mismo, ¿no? Es una audiencia con un embajador extranjero, ¿no? Que viene en visita, seguramente, no sé si llamarla oficial, pero una visita, digamos, coordinada con el gobierno regional. Muy bien, entonces, miren ustedes la diferencia, ¿no? En cada de las tres fotos, ¿no? Entonces, es muy curioso. Primero, los símbolos nacional y regional. Sí, están correctamente ubicados, ¿no? Bandera nacional, pabellón nacional, o estandarte nacional, perdón, en el lugar de honor. No hay problema, está muy bien. Y la bandera regional, que la libertad sí tiene una bandera regional adoptada por norma regional, en el segundo lugar de presencia. Hasta ahí estamos bien. Luego me llama la atención un poco la postura del gobernador, ¿no? O sea, que lo coloquen solo en un asiento, ¿no? Como presidiendo absolutamente todo, ¿no? Entonces, y que no haya, cuando reciba una visita, digamos, de un rango similar o de alto rango, que no tenga un asiento al lado, ¿no? A la par, como hemos visto en el caso del presidente, ¿no? Que recibe a la par, inclusive le cede el lugar de la derecha, ¿no? Acá veo que es como que el protocolo allí le da un sillón especial, es distinto a los otros y como que le da una cierta preeminencia, ¿no? Que es el gobernador, sí, por supuesto, ¿no? Pero personalmente me parecería como que es muy excesivo, ¿no? Esa preeminencia. Muy bien. Vemos en la fotografía de arriba y en la de abajo
el invitado principal ahí, yo lo conocí a este señor, era el anterior embajador de Francia, ¿no? Y ese señor ya se retiró, ya cumplió su función aquí. Entonces, en un lado lo recibe el gobernador y lo coloca a su izquierda, ¿no? Ven la fotografía de arriba. Luego pasan los años, hay otro gobernador y lo colocan ahora a la izquierda, a la derecha, perdón, ¿no? Entonces, no hay un criterio correcto. Vemos que el gobernador arriba, ¿no?, que lo ubicó a su izquierda, recibe a otro embajador, que era el ex embajador de China hace más de 5 años, y lo coloca así a la derecha, ¿no? Entonces, no hay un criterio, ¿no? O sea, va a la derecha, va a la izquierda, ¿no? No está el criterio definido, ¿no? Entonces, si es su invitado, pienso yo, y siendo un embajador, un representante de un jefe de Estado extranjero, que está allí en una visita, digamos, consentida por lo menos por el gobierno regional, que le ha dado esa audiencia con el gobernador, deberían saber ubicar, ¿no? Y a su delegación, lo mismo, ¿no? La delegación del país invitado o del país que está del visitante y, obviamente, la delegación del gobierno regional, ¿no? Tendrá sus asesores o la persona que toma apuntes, o eventualmente, si no habla castellano el embajador extranjero, ¿no? Pues habrá un traductor eventualmente, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me llama la atención, por ejemplo, entonces acá no hay esa uniformidad, ¿no? No vemos que hay un criterio uniforme, ¿no? Que más bien es un poco como van saliendo las cosas, ¿no? En un momento flores, en otro momento no hay flores, o sea, todos esos pequeños detalles, ¿no es cierto?, tienen que ver, ¿no? Entonces es importante tenerlos en cuenta. Pero acá también hay otras ceremonias, igual que vemos firma de acuerdos, ¿no? Arriba también una firma de acuerdos, igual, ¿no? Arriba, en el caso de los estandartes están mal colocados. Una cosa es la presidencia de las personas, que el gobernador puede presidir perfectamente ese acto de ceremonia donde está firmando un acuerdo. Hay un acuerdo entre 3 partes, además, ¿no? El gobierno regional era la embajada de Francia y me parece que el otro es un ministerio, no recuerdo quién exactamente, no logro ver ahora mismo el cartel. Pero no está la bandera nacional. Entonces, una cosa es la presidencia de los símbolos nacionales o regionales, y otra cosa es la presidencia de las personas. Hemos dicho, puede coincidir, sí, pero no necesariamente, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención. El regalo también, ¿no? O sea, el regalo que han dado ahí, unas flores parecerían que deben ser para la embajadora de Francia, que era en ese momento. Tampoco me parece que sea correcto que aparezcan en esa mesa donde está, es un acto solemne de una firma, de un acuerdo, ¿no? Ese regalo se le puede dar en otro momento, en una mesa aparte, ¿no? Porque ahí esa es la foto que ha quedado, digamos, oficial, ¿no? De ese acuerdo, la que uno busca en internet y sale. Entonces, no, creo que no es correcto, ¿no?, que aparezca el regalo, todo eso, ¿no? Y debería aparecer solo el acuerdo. En fin. En la fotografía de abajo igual, ¿no? También están colocados correctamente los símbolos nacionales regionales, y ahí podría ser que la ubicación de las personas sea correcta. ¿Por qué? Porque es un acuerdo entre gobierno regional del Callao y el alcalde de Ventanilla. Entonces, si esto es en la gobernatura regional del Callao, puede ser que el gobernador diga, yo soy la autoridad máxima, no tengo necesariamente por qué cederte el lugar, y no necesariamente. Si es en Ventanilla, sí estaría correcto, ¿no? Porque el alcalde de Ventanilla le ha cedido el lugar de honor al gobernador de esa región, ¿no? No conozco, no tengo mayores datos dónde ha sido hecho, ¿no? Dependerá de eso que podamos opinar. Aquí este es Arequipa igual, ¿no? También vemos un poco de desorden, ¿no? No están correctos, distintos tipos de estandarte muy pegados, me parece, inclusive al podio, en la primera fotografía, en la segunda unos con borla, otros sin borla, ¿no? Todo eso hay que tener en cuenta, esas diferencias, ¿no? Esas también son de Arequipa, bueno, unas fotografías más que conseguí. La primera fotografía, por ejemplo, ¿no?, me parece muy desordenado lo que son todos los estandartes, tanto nacional, de la ciudad, como de las instituciones, del gobierno regional, de las instituciones que están participando. Y miren la mesa, esa es una mesa de honor, se supone, pero la mesa es muy pequeña para todas las personas que se han sentado allí, ¿no? Entonces, no me parece correcto que estas personas que están a los costados, ¿no?, tengan que estar, digamos, descubiertas, ¿no? O se colocan solo menos personas, ¿no?, en la mesa de honor, o se busca una mesa de honor más grande, ¿no? Pero no me parece que sea correcta esa forma, ¿no? Y como de los estándares también habría que ver qué tantos es necesario que sean todos esos, ¿no? Exactamente, eso me parece que es porque han puesto una persona de cada uno de ellos. Habría que ver el acto, de todas formas, a qué se referir, ¿no? Yo veo ahí solo 4 vasos de agua, entonces creo que las personas de los costados no tenían derecho ni siquiera a un vaso de agua porque la mesa no alcanza. Entonces son detalles, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta, porque eso queda,
¿no? Por algo estamos viendo esta fotografía, ¿no? Muy bien. Aquí me llamó la atención, porque esta es una ceremonia de entrega de llaves de la ciudad en Consejo Provincial de Chiclayo, ¿no? Entonces me llamó la atención dónde tienen colocadas la bandera nacional y la bandera de la provincia, ¿no? No las tienen en astas, ¿no? Sino las tienen pegadas en la pared, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención. Bueno, el alcalde no le cedió el lugar de honor a la señora que ha sido reconocida. Bueno, es una cortesía, o sea, no está obligado a hacerlo, es una cortesía. Yo lo hubiese hecho, pero bueno, no está obligado, ¿no? Solamente lo notamos así. Pero, por ejemplo, sí, las banderas me llaman mucho la atención, ¿no? Están pegadas en la pared. Entonces, no sé si eso sea correcto con los símbolos nacionales, ¿no? Y bueno, detrás también vemos todo el resto de miembros de regidores, seguramente son los regidores, ¿no? Que están en la mesa principal atestiguando, ¿no? Seguramente saben que también veo que la mesa es un poco pequeña para los regidores. Recuerdo, por ejemplo, haber participado alguna vez en una ceremonia igual de reconocimiento a vecinos en la Municipalidad de Miraflores. El alcalde estuvo en un lugar de honor, estaba la secretaria general, que es la que le dio el reconocimiento, y los regidores los colocaron todos juntos, ¿no? En corporación en otro lado. Entonces no había esta imagen que vemos, ¿no? De que están las sillas fuera de la mesa. Entonces ellos estaban muy bien colocados en un lado, el alcalde en un sitio, los que iban a ser reconocidos, que fueron varios, en otro segmento, y la secretaria general que desde el podio iba leyendo la resolución y todo, era un poco como que actuó en algunos momentos como la notaria, digamos, de toda la ceremonia, ¿no? Y había un maestro de ceremonias, obviamente, ¿no? Y reconocimiento fue uno por uno, y después ya uno solo, bueno, habló el alcalde, ¿no? Dijo por qué se reconocía a estos vecinos notables, ¿no? Que habían en distintas áreas, y luego uno de ellos, me parece que fue, no sé si fue un general o fue una persona mayor, digamos, ellos escogieron lo mismo, habló en representación de todos, ¿no? Entonces fue una ceremonia muy solemne, muy correcta, muy ordenada, todos recibieron su momento, digamos, de honor, y una persona agradeció a todos, ¿no? Entonces me pareció interesante. Este es un tema también interesante en la región, por ejemplo, pero también vale para gobiernos municipales. Este es un acto donde podemos ver, curiosamente, esta adaptación de la presidencia, ¿no? Las presidencias, yo les dije, el Decreto Supremo 100 es una guía, pero hay actos o ceremonias que se realizan en las regiones donde no se aplica esta guía estrictamente, porque hay función que cumple, ¿no? Entonces, esta es una sesión del Consejo Regional de Seguridad, me parece, ¿no? CORESEC, me parece que Seguridad Ciudadana, me parece. Ustedes lo deben saber mejor que yo. Entonces, ¿quiénes participan aquí? Participa Presidencia del Consejo de Ministros, Poder Judicial en la región, Ministerio del Interior, Gobernación Regional, Municipalidad Provincial, ¿no? Participan. Entonces, aquí, claro, si yo leo Decreto Supremo 96, ceremonial regional, ¿quién preside todo acto ceremonial en el que participa, etcétera? Gobernador regional, dice, ¿no? Ok, eso es la norma general. Pero no es un acto oficial como tal, no es una ceremonia oficial, no es la instalación de este CORESEC, que tiene su propia norma específica, que dice que preside para la redundancia, la presidencia del Consejo de Ministros. Ahí el gobernador o representante del gobernador es un miembro más. Entonces, los estandartes primero institucionales del Perú y de la región y de la provincia no están en orden correcto, ¿no? No están en presidencia, ¿no? Debió estar Perú, derecha región, izquierda provincia, después presidencia del Consejo de Ministros y al final Ministerio del Interior. Ahora, ¿era necesario colocar todos los estándares? No lo sé, porque ahí estaba el expresidente del Poder Judicial y no está el estandarte del Poder Judicial, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué unas instituciones sí tienen derecho a tener su estandarte y otras no? Entonces hay que tratar de buscar ese respeto y igualdad. Entonces preside en esa fotografía el presidente del Consejo de Ministros, pero después sí deberíamos seguir ya la presidencia, ¿no? Debió estar el gobernador a su derecha y el gobernador, ya lo vimos en una foto anterior, está en un extremo de la mesa. Después debió estar presidente del Poder Judicial, ¿no es cierto? Porque está el señor, el que está del ente, que está mirándolo al presidente del Consejo de Ministros en ese momento, ¿no? El señor es el presidente del Poder Judicial. Entonces, el que preside, luego el gobernador, presidente del Poder Judicial, después sería el alcalde eventualmente y luego el ministro, o el ministro y el alcalde. Ahí vemos esa
regla que habíamos visto que está en el Decreto Supremo 100, ¿no? Cómo se ubican las demás personas cuando hay presencia de autoridades nacionales, ¿no? Bueno, eso ya lo hemos visto. Muy bien, vamos a entrar entonces ahora a otro de los temas, de los módulos que estábamos viendo antes de todavía tenemos unos minutos antes de la pausa que me han pedido. Entonces vamos a avanzar un poquito. Vamos a ver acá, había honores militares, honras fúnebres, lo que es duelo, cortesía y documentación protocolar. También vamos a ver un poco las invitaciones, ¿no? Como lo que trabajamos aquí. Entonces, honores militares. Ahí tenemos varios participantes de las Fuerzas Armadas, ¿no? De la quinta blindada se llama, ¿no? La quinta, ya, me van a cortar la cabeza. División blindada, me parece que es, ¿no? En el Cusco. Entonces, ellos conocen muy bien, ¿no? Los honores militares. Vamos a hablar en términos generales. En primer lugar, habíamos dicho que existe un ceremonial terrestre y protocolo militar para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Lo voy a enseñar. Es un instrumento de nosotros de trabajo, ¿no? Es un documento, en la versión acá tengo de 1991, han pasado unos años, pero igual, ¿no? Es una norma donde está todo indicado, cómo son los honores, a quiénes se le dan los honores, ¿no? Inclusive les voy a enseñar un poquito. Habla del insignia del presidente como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ahora están los símbolos nacionales también. Está, por ejemplo, aquí la insignia del presidente, ¿no? De los altos mandos del Ministerio de Defensa, de las fuerzas, de los altos mandos de las distintas armas, ¿no? E inclusive hay unos cuadros sobre los honores. Acá está, ¿no? Acá hay unos cuadros, no sé si logra ver. Perdón, que me está escribiendo. Un momentito, para que no estar Quinta Brigada de Montaña, perdón, gracias a nuestro director de la oficina concentrada, gracias por la corrección. Entonces, acá vemos los cuadros, ¿no? Donde están cómo son los honores, cuántas tropas tienen que participar, de qué rango, etcétera, etcétera. Entonces, este ceremonial es muy importante para nosotros. No es de nosotros, no es del ceremonial y del protocolo de Estado, es de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, pero es un instrumento para el protocolo y el ceremonial de Estado. Es un instrumento muy importante, ¿no? Porque aquí está indicado cómo deben hacerse los honores a las altas autoridades, tanto nacionales como extranjeras que están en visita oficial, ¿no? Entonces es muy importante. Y algunos otros temas adicionales, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué dice sobre los honores militares el ceremonial terrestre y militar? Dice que los honores deben rendirse, o sea, deben realizarse entre las 8 y 18 horas. ¿Y por qué este horario? O sea, ¿de dónde nace este horario? Que dicho sea paso, no es del Perú solamente. Si ustedes ven protocolos de otros países y ven el tema de los honores, es muy similar. Entonces, es una norma, es una fecha, unas horas, perdón, digamos, una convención que casi en todo el mundo se realiza, de las horas en las que se supone hay luz, ¿no? Hay luz natural, ¿no? Entonces, 8 y 18, claro. En el Perú nosotros pues desde las 6 de la tarde y dependiendo de la ciudad o la región ya hay luz, ¿no? Y a veces a las 18 ya no hay en algunas regiones, ¿no? Si yo les hablo en Alemania, por ejemplo, donde yo trabajé, claro, en invierno amanece a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde ya está negro, ¿no? O sea, son muy pocas horas de sol, de luz natural, porque estamos más allá en el hemisferio norte. Y en el verano es al revés, ¿no? Quizás desde las 6 de ahí hasta las 10 de la noche, ¿no? Los días se alargan en el verano, ¿no? Pues el planeta está ya más cercano, ese hemisferio norte es más cerca al sol, ¿no? Entonces se alargan los días. Entonces depende mucho de la zona de la región. Entonces, normalmente estas horas son establecidas en muchos países del mundo como una especie de baremo, ¿no? Que vale para muchas partes del mundo. Entonces, solo en esas horas se pueden rendir honores. Fuera de esas horas no se deben rendir honores, ¿no? El ceremonial dice que no deben rendirse honores, ¿no? Eso está recogido en el artículo 36 del ceremonial de Estado, pero también en el ceremonial militar y terrestre. Y lo mismo va a ocurrir para las banderas. El izamiento de banderas debe ser igual en esas horas,
¿Por qué? Porque hay una norma de protocolo general que dice que las banderas solo deben izarse en momento que hay luz natural. En la noche, en la oscuridad, no deben izarse banderas de acuerdo a la norma general de protocolo, a no ser que tengan una luz que las enfoque directamente, ¿no? Y las haga ver, ¿no? Pero si hay total oscuridad, no deben izarse banderas, no deberían estar izadas las banderas, inclusive, ¿no? O sea, lo correcto sería izar la bandera, ¿no? Cuando está la luz, y arriarla cuando ya se va a poner oscuro. Y si hay que hacerlo todos los días, pues habría que hacerlo todos los días. Pasa que por facilidad muchas entidades públicas y privadas inclusive, ¿no?, la dejan arriada todo el día o todos los días, ¿no?, hasta que ya el viento o el sol la destroce y ya la cambian, ¿no? Y a veces ni con eso siquiera la cambian, ¿no? Entonces eso pasa, ¿no? Seamos honestos. Eso ocurre, muchas entidades lo hemos visto y a veces lo decimos, ¿no? Por favor, oye, cambia el estandarte nacional o cambia la bandera de tu institución porque mira, ya está raída, está rota, está ajada, etc. Entonces, lo normal debería ser eso, arriarse y izarse, perdón, y arriarse, ¿no? De acuerdo a las horas. Fuera de esas horas tampoco deberían izarse, como digo, banderas, a no ser que haya una luz que las ilumine. Eso dice el protocolo, las normas del protocolo general. Eso no está, esto de la luz no está en ninguna norma peruana, por lo menos, hasta ahora. Pero sí las horas de los honores y las horas del izamiento del pabellón nacional. Si el pabellón nacional se iza a esas horas, pues todo el resto de banderas o estandartes que son de menor precedencia también deberían seguir esa norma, ¿no? Entonces, ¿qué dice el ceremonial de Estado? Ceremonial regional o ceremonial de Estado, ¿a quiénes se les rinde honores? En el caso de la capital o de las ceremonias nacionales, ¿no?, como puede ser el aniversario nacional o fiestas patrias, al presidente de la República. El presidente también se le rinden honores cuando llega a una región. Vimos en el ejemplo de cuando llegó a Loreto, ¿no?, en este ejemplo que les dije de la visita del ministro de Exteriores del Reino Unido, ¿no?, o en la sede de la región, o cuando salga o llegue al país a través de una región, ¿no? Cada vez que el presidente sale de viaje, ¿no?, se le rinde honores acá en la aérea, en la base aérea, ¿no?, si es que va en el avión, obviamente oficial o militar. En el aeropuerto internacional Jorge Chávez, claro, no se pueden rendir los honores, es un avión, es un lugar privado y no hay el espacio, no corresponde, ¿no? Pero si es en la base, se le rinden. Muchas veces el presidente ha venido de viajes internacionales, ¿no?, ha representado al Perú y ha entrado por alguna región, ¿no?, porque ha aprovechado retornar para inspeccionar una obra o por alguna situación de emergencia que ha habido y ha tenido antes de llegar a la capital que visitar esa región. Entonces también llega, se le rinden honores, ¿no?, a su partida también. Muy bien. Entonces, ¿a quiénes más se le rinden honores? Presidente del Poder Legislativo, Judicial y presidente del Consejo de Ministros cuando visite oficialmente una región. En el caso del Poder Legislativo y Judicial, también aquí, ¿no? Cada vez que llegan a Palacio, que llegan a la Catedral de Lima, por ejemplo, o que entran a Palacio Legislativo, todo, se le rinden honores, ¿no? Son distintos de los del jefe de Estado y los de estas personas también, de estos titulares de los poderes del Estado, pero se le rinden igual honores. Entonces, ese decalaje que les comenté, que las Fuerzas Armadas llaman, no tienen esa palabra para referirse a eso, ¿no? El decalaje, uno por uno, tiene que ser, no se pueden unir todos los honores, ¿no? A cada uno tiene que dársele en su momento y en la forma de vida. Luego, al primado del Perú, es decir, a lo que le decían cardenal y arzobispo de Lima, ¿no? Tercer arzobispo de Lima. Esto igual, constitución importante, ¿no?, que lo reconocemos como una máxima autoridad. Y luego, autoridades civiles, dice, únicamente en ceremonias oficiales de carácter oficial, básicamente, ¿no?, regional al gobernador, en el caso de las regiones, y al prefecto regional. Y siempre tienen que saludar a la bandera, ¿no? Los honores empiezan con el saludo a la bandera y después el pase a revista a tropas, o en algunos casos ya no hay pase a revista a tropas, solo saludan a la bandera, ¿no?, y tocan la marcha o el buque que corresponde en ese momento y ya siguen los honores. Muy bien, vamos a ver más aquí. Muy bien, vamos para terminar un poquito la declaratoria de duelo y obras fúnebres. También íbamos a ver acá un poquito, eso está también en el ceremonial de Estado, está indicado. Primero sobre duelo nacional y duelo oficial, ¿no? Las normas generales del protocolo reconocen estas dos
¿no? No, duelo nacional y duelo oficial. El ceremonial del Estado en el Perú, el Decreto Supremo 96/2005-RE, también reconoce duelo nacional y duelo oficial. Acá hay diferencias, ¿no? Como bien dice ahí. Duelo nacional, como su nombre lo dice, es en todo el territorio de la República, inclusive vale para nuestras misiones diplomáticas en el exterior, que si bien no son territorio peruano, pero se rigen por la legislación peruana, ¿no? Hay una ahí excepción en esas instalaciones para regirse por la legislación del país donde estamos, ¿no? Entonces, cuando se declara duelo nacional aquí en el Perú, ¿no? Puede ser un día, 2 días, 3 días, eso lo declara el Ejecutivo, ¿no? Con un decreto supremo, no es adrede o no es porque el presidente quiere o se le ocurre, ¿no? Puede tener la iniciativa, por supuesto, pero tiene que darse un dispositivo que se publique en el Diario Oficial Peruano, ¿no? Él puede decretar, o se puede decretar duelo nacional un día, 2, 3, dependiendo, ¿no? El hecho, dependiendo de la personalidad también a veces, ¿no? Y como digo, es todo el territorio nacional, ¿bien? Inclusive nuestras misiones en el exterior. En esos días, pues, el dispositivo de decir, ¿no? Bandera media asta, ¿no? Puede ser que se abra un libro de condolencias, ¿no? Ahora inclusive existen libros de condolencias digitales, no solo los físicos, que era lo normal, ¿no? Puede ser que haya una presentación, digamos, en alguna institución pública, en algún lugar público, de la persona que se está velando, ¿no? En el caso que haya fallecido, ¿no? Puede ser duelo también por alguna circunstancia, una catástrofe también, ¿no? En ese caso, obviamente, se guarda el respeto a esos días, ¿no? Pero en cambio, el duelo oficial es igual, ¿no? Decretar que ese día, digamos, se guarda recuerdo, respeto por una situación, como digo, de fuerza mayor, una catástrofe o por el fallecimiento de una persona en un determinado territorio. Entonces, si es en Lima, se llama duelo oficial, solo corresponde o solo vale para Lima y sí vale para las circunscripciones militares también, ¿no? Ahí también. Entonces, tiene ese tipo de efectos, no en todo el territorio nacional. Entonces, por ejemplo, hace unos años, claro, falleció un expresidente, duelo nacional para todo el país, inclusive nuestras misiones en el exterior, se puede abrir un libro de condolencias, muy bien. Falleció un ministro de Defensa, recuerdo, hace unos años, eso fue duelo oficial, no fue duelo nacional, fue duelo solamente en la capital de la República, más como era defensa en las reparticiones militares, ¿no? No en el exterior, tampoco en nuestras misiones de embajadas, tampoco se tuvo que poner la bandera media hasta, ¿no? Creo que eran 1 o 2 días. Ahora también en el Perú ha comenzado a utilizarse, ¿no? La expresión duelo regional, ¿no? Yo he visto varias regiones que han decretado, ¿no? Cuando hay una catástrofe en una región o algo, o ha fallecido una persona, una autoridad o una personalidad de la región, el gobierno regional tiene también esa potestad de declarar un duelo regional que vale solo para su circunscripción, ¿no es cierto? Un municipio puede declarar duelo, eventualmente puede declarar duelo igual, local, que se llama, ¿no? Solo en su circunscripción. No sé si le pueden llamar provincial o distrital, no hay, digamos, ningún tipo de prohibición de llamarlo así, pero generalmente se llama duelo local, ¿no? En términos generales, ¿no? Y pueden también, ¿no? Puede ser que haya fallecido, digamos, una persona muy representativa de un distrito, aunque no sea autoridad, ¿no? Lo vamos a ver aquí, ¿no? Entonces, si iniciativa o sugerencia del alcalde o del consejo provincial o de la sociedad civil organizada, qué sé yo, ¿no? Dice, oye, esta persona fue muy importante, un artista, por ejemplo, muy importante en el distrito, o un académico muy importante, qué sé yo, pues se puede declarar duelo local, ¿no? O duelo provincial, o de lo regional, ¿no? Entonces tiene ese tipo de características. Ahora, ¿qué ocurre muchas veces? Que en el Perú siempre es bandera nacional la que se pone a media asta, ¿no? En otros países, como por ejemplo en España, si es duelo oficial o si es duelo, perdón, regional o local o provincial, como se quiera llamar, la bandera nacional no se pone a media asta, sino solo la bandera de la región o de la ciudad, ¿no? Pero como en el Perú todavía no tenemos esa costumbre, hay muchas regiones que no tienen bandera, o distritos inclusive, no, por nuestra costumbre siempre la bandera nacional ha sido la que nos ha representado a todos, entonces siempre es la bandera nacional que todavía aquí se sigue poniendo a media asta, ¿no? Aunque si fuéramos más estrictos, como digo, en otros países que
lo tienen ya más desarrollado en el tiempo, esta adopción de símbolos regionales o locales, pues solo esos deberían ser en el caso que sea un duelo local, regional, provincial. Y la bandera nacional solo cuando sea un duelo oficial en la capital o un duelo nacional a nivel de todo el país. Bien, entonces hay sus diferencias, ¿no? Hay diferencias al respecto. Y antes de terminar, nos queda un minuto, honras fúnebres, vamos a hablar un poquito de las honras fúnebres. ¿A quiénes se les otorga honras fúnebres de acuerdo al ceremonial del Estado? Presidente de la República, por supuesto, expresidentes, yo les voy a contar ahora un par de casos que me tocó con expresidentes, presidente del Poder Legislativo, Judicial, todos en funciones, ¿no? Bueno, ser presidente solamente en tanto no tenga ningún impedimento, nada, y bueno, fallecieron, ¿no? Presidente del Poder Legislativo, Judicial, vicepresidentes, al arzobispo Lima y primado de la Iglesia Católica, otras altas autoridades, ministros de Estado, congresistas, vocales de Corte Suprema, magistrados del Tribunal Constitucional, fiscales supremos, embajadores extranjeros, generales, almirantes, embajadores nacionales también, ¿no? Eso se encarga del Ministerio de Relaciones Exteriores, por supuesto, ¿no? Y otras personalidades, dice. Entonces, hay esta pequeña salvedad. Si, por ejemplo, ¿no? Falleció el premio Nobel, ¿no? De literatura nuestro. Entonces, y el gobierno quería organizarle unas honras fúnebres y la familia acepta, pudo haberse hecho, ¿no? Unas honras fúnebres oficiales. No, si hubiera el acuerdo, no había problema, no se podría ver, aunque no sea una autoridad, ¿no? O sea, no solo es para las autoridades, puede ser para alguien más. Muy bien. Vamos a quedarnos ahí, paramos los unos minutos que nos han pedido y regresamos en un momento y vamos a ver un poquito unos casos, les voy a explicar sobre este tema.